Capítulo 12. La verdadera historia de la cruz. Podría aceptar a Jesús como mártir, como encarnación del sacrificio y también como maestro divino. Su muerte en la cruz fue un gran ejemplo para el mundo. Pero lo que mi corazón no puede aceptar es que hubiera en todo ello una virtud misteriosa o milagrosa. Gandhi, autobiografía. Un vislumbrar inesperado y repentino de la cruz, y mi corazón se quedaba en suspenso. De forma instintiva e intuitiva entendía que se trataba de algo más importante, más tumultuoso, más apasionado que nuestras buenas causas, por muy nobles que éstas fueran. Debería haberlo usado, como se hace con un uniforme, como con mi propio lenguaje, como con mi verdadera vida. No habrá posible excusa para mí, no puedo decir que no estuviera advertido. Lo había sabido desde el principio y le había dado la espalda. Malcolm Maggery, Jesús Rediscovered, Jesús redescubierto, el símbolo primario del cristianismo ha sido siempre la cruz. La muerte de Jesús por nuestros pecados constituye el núcleo esencial del Evangelio, las verdaderas buenas nuevas. Sin embargo, lo que la Iglesia ha considerado buenas noticias ha sido considerado de forma progresiva por el resto de la sociedad como muy malas noticias. En la historia cristiana, Jesús muere para que Dios pueda perdonarnos nuestros pecados. Para muchos, esa es una razón absurda y hasta siniestra. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Es una pregunta que he oído con mayor frecuencia en el entorno en que me muevo en Manhattan. ¿Existe Dios realmente? ¿Por qué no puede Dios sencillamente perdonarnos? Preguntan. El Dios cristiano recuerda a los dioses paganos de la antigüedad que tenían que ser aplacados con sacrificios cruentos. ¿Por qué no puede Dios aceptar a todo el mundo o al menos a aquellos que se arrepienten de su mala conducta? La doctrina cristiana de la cruz confunde a unos y alarma a otros. Algunos teólogos protestantes liberales rechazan por completo la doctrina de la cruz por parecerles un claro caso de abuso del más débil por parte del más fuerte, una especie de abuso infantil por parte de Dios. ¿Por qué no prescindir entonces de la cruz? ¿Por qué no centrarse en la vida de Jesús y en sus enseñanzas en vez de en su muerte? ¿Por qué tuvo Jesús que morir? La primera razón, el perdón real conlleva sufrimiento. Empecemos con un ejemplo meramente económico. Imagina que alguien toma prestado tu automóvil y que, cuando da marcha atrás, choca contra una verja y la derriba junto con una parte de la valla. El seguro no cubre ese desperfecto. ¿Qué vas a hacer? Dos son las posibles alternativas. La primera es pedirle a esa persona que pague los daños. La segunda es no permitir en modo alguno que asuma ese gasto. Cabe también la alternativa de compartir ese gasto. Téngase en cuenta que en cada opción el coste de los daños tiene necesariamente que ser asumido por alguien. O tú o esa otra persona tiene que asumir el coste de las reparaciones porque la deuda no va a desaparecer porque sí. El perdón, en este ejemplo, significa asumir el coste del accidente. La mayoría de los daños en contra de nosotros no pueden en cambio ser valorados en términos puramente económicos. Habrá, sin duda, quien te haya desposeído de tu felicidad y reputación, de una oportunidad e incluso de ciertos aspectos de tu libertad. Es imposible, sin embargo, poner precio a tales actos, y sentimos por ello la frustración de lo injusto, que no desaparece aunque la otra persona diga, lo siento. Cuando el agravio entraña consecuencias graves, persiste la sensación de que los transgresores han de pagar por ello en una u otra forma. Son un agravio y una deuda que solo pueden solucionarse de dos posibles maneras. La primera de ellas es hacer sufrir a los transgresores las consecuencias de su falta. Se puede hacer retrayendo la relación y haciendo de forma activa o deseando pasivamente que esas personas sufran un dolor o una pérdida equiparable a la tuya. Hay varias posibilidades de hacer esto. Se puede buscar la confrontación directa y herir verbalmente al transgresor, y se puede recurrir al subterfugio arruinando la reputación de la persona. Si el transgresor acaba finalmente sufriendo por sus actos, puede que experimentemos cierta satisfacción y sintamos que la persona está por fin pagando por lo que ha hecho. Esa opción plantea, sin embargo, ciertos problemas. En el proceso, uno puede terminar endureciéndose y volviéndose una persona fría, dada a la autocompasión y, por ello, centrada en exceso en sí misma. Si el transgresor es una persona acaudalada e influyente, puede que de forma instintiva respondamos con antipatía y rechazo a esta clase de personas para el resto de nuestra vida. Si es además del sexo opuesto o de otra raza, puede suscitar prejuicios y actitudes cínicas en relación con determinados colectivos. A esto aún habría que añadir que el transgresor y, asimismo, su familia y amigos suelen sentir que tienen derecho a responder de igual manera. Los ciclos de acción y consiguiente vindicación pueden perpetuarse por años. El daño lo has sufrido primeramente tú, sin duda. Pero cuando nos empeñamos en obtener venganza retributiva, el mal no desaparece. De hecho, se va extendiendo cada vez más y afecta de forma trágica y en primer lugar a uno mismo. Hay una segunda opción, el perdón. Perdonar significa renunciar a hacer pagar al transgresor por el daño infligido. Ahora bien, el refrenarse en casos así conlleva una lucha agónica. De hecho, es una forma de sufrimiento.
Y no solo se sufre por la pérdida inicial de la felicidad, la propia reputación y las oportunidades que no llegaron a ser, sino que queda uno a sí mismo desposeído del consuelo de obrar de igual forma. Si asume uno mismo la deuda y el coste, en vez de pasar factura al transgresor, el dolor original puede volverse insufrible. Hay quienes han llegado incluso a decir que es como una especie de muerte. Es muy probable, pero es una muerte que conlleva resurrección y nos evita así una vida de odio y frustración. Como pastor, he actuado como consejero en casos de deuda y perdón, y la conclusión ha sido siempre la misma: si se renuncia a la venganza, tanto real como imaginada, la ira acaba por desaparecer. Sin nada que la fomente y le permita seguir adelante, el rescoldo del inicio se irá apagando, hasta extinguirse de forma definitiva. C.S. Lewis escribió en una de sus cartas a Malcolm: la semana pasada, en el tiempo que dedico a orar, descubrí de repente, o esa es la sensación que tuve, que había por fin perdonado a alguien que llevaba intentando perdonar por espacio de 30 años. Lo intenté y, para ello, oré que pudiera por fin ser una realidad. Recuerdo en este sentido una ocasión en la que, en plena sesión de consejería con una chica de 16 años que odiaba a su padre y a la vista de que no estábamos llegando a ninguna conclusión, le dije: tu padre te ha vencido. Y seguirá siendo así mientras sigas odiándolo. Estarás irremediablemente atrapada en esa ira que sientes hasta que lo perdones de corazón y comiences a mostrarle afecto. Esas palabras hicieron que algo se moviera en su interior, y comenzó así el costoso proceso del perdón, que siempre parece al principio más duro de sobrellevar que la propia amargura, hasta culminar por fin en una genuina liberación. El perdón ha de concederse primero antes que podamos sentirlo. Estos sentimientos de perdón aparecerán en su momento y nos conducirán a una nueva paz, a una experiencia de resurrección. Esta es de hecho la única forma posible de detener la extensión del mal. Cuando insto a las personas a practicar el perdón tras haber sido víctimas en una u otra manera, se me hace prácticamente siempre esta pregunta: ¿no debería esa persona responder por sus actos? Y yo manifiesto: desde luego, pero solo si la perdonas. Hay muchas y muy buenas razones por las que desear confrontar a las personas con sus propios actos y sus consecuencias. Los transgresores han obrado mal y, tal como era el caso en el ejemplo del automóvil prestado y la valla, conlleva un coste reparar el daño. Deberíamos sin duda hacer que los transgresores se den cuenta de cómo han actuado e instarlos a restaurar amistades rotas y a refrenarse a sí mismos y evitar causar más daño en el futuro. Nótese, sin embargo, que todas estas razones aducidas para una confrontación proceden del amor. Y la mejor manera de amar a una persona que ha causado un daño es confrontarla con la realidad de los hechos, con la esperanza de moverla a reflexión y a un arrepentimiento reparador. El deseo de venganza, en cambio, no está motivado por una buena voluntad, sino por una mala voluntad. Puede decirse: quiero por lo menos que se responsabilicen de sus acciones, pero la verdadera motivación será el ver sufrir a quien nos ha hecho sufrir a nosotros. Si nos enfrentamos a las personas no para beneficio suyo, ni tampoco a favor de la sociedad como tal, se tratará de mera revancha, y las posibilidades de arrepentimiento de la parte contraria serán prácticamente nulas. Al buscarse desquite y no justicia, no se opera cambio sino dolor. Las demandas de restitución serán excesivas y la actitud desmesurada. La confrontación se plantea ahí para infligir dolor, y se inicia así una escalada de agresión. Solo si buscas en primer término perdón interior, podrá ser la confrontación moderada, sabia y acompañada de gracia. Y únicamente desechando el ansia de ver a la otra persona sufrir, habrá posibilidades de que se opere un cambio acompañado de reconciliación y rehabilitación. Es pues ineludible someterse primero al costoso sufrimiento y muerte del perdón para que pueda tener lugar la resurrección. Pocas personas sabrán mejor que Dietrich Bonhoeffer el precio del perdón, de cuyo trágico final dábamos cumplida noticia en el capítulo 4. A su regreso a Alemania para oponerse a Hitler, escribió en su libro El coste del discipulado 1937 que el verdadero perdón conlleva siempre una forma de sufrimiento. La carga de mi hermano que yo he de soportar no es solo su suerte en lo externo, sus características naturales y sus dones, sino literalmente su propio pecado. Y la única forma de soportar ese pecado es perdonándolo mediante el poder de la cruz de Cristo, de la cual yo ahora participo. El perdón es lo que nos acerca a esa cruz de sufrimiento que el cristiano tiene obligación de asumir. En abril de 1943, Bonhoeffer fue arrestado y encarcelado, y posteriormente fue trasladado a un campo de concentración en Flossenbürg y ejecutado poco antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué manera puso él en práctica sus propias palabras? Perdonando al elevado coste de un sufrimiento hasta la muerte en su oposición al mal social. El perdón de su parte no era gracia barata, tal como lo explica en El coste del discipulado. Sin ignorar ni excusar el pecado, le opuso resistencia frontalmente, aunque tuvo que pagar por ello el más alto precio posible. A esto hubo de añadir su negativa a odiar. Bonhoeffer tuvo que soportar el agónico proceso de amar al enemigo, por lo que su oposición al mal no solo fue mesurada y valiente, sino asimismo libre de veneno y crueldad. La evidencia de esa valiente actitud suya, la encontramos en lo que dejó por escrito durante su experiencia en prisión. La total ausencia de amargura llama justamente la atención.
Les ruego que no estén ansiosos o preocupados por mí, pero aún así no se olviden de seguir orando por mí, aunque estoy seguro de que ya lo hacen. Tengo por otra parte la plena confianza en la mano de Dios que interviene en todo cuanto me está pasando, y espero poder mantener siempre viva esa certeza. No deben dudar nunca de que avanzo por la senda que me está siendo marcada con gratitud y buena disposición de ánimo. Mi vida pasada rebosa con las mercedes de Dios y mis pecados quedan cubiertos con el amor para perdón del Cristo crucificado. Vemos pues ahí a Bonhoeffer viviendo en la práctica lo que Jesús había hecho por él. Jesús había cargado con su culpa y había pagado su coste, y ahora Bonhoeffer tenía la libertad necesaria para hacer él a su vez lo mismo con su prójimo. Bonhoeffer aplicaba el perdón divino a una comprensión personal del perdón humano. Trataremos, pues, de aplicar el maravilloso ejemplo de perdón humano por parte de Bonhoeffer para tratar de entender el perdón divino. El perdón de Dios. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿No podía Dios sencillamente perdonarnos? Son preguntas que muchos hacen, pero que ya hemos visto que nadie, simplemente, perdona cuando se trata de un mal mayor. Perdonar significa asumir el coste en lugar del transgresor, con un propósito de acercamiento en amor para restablecimiento y cambio de nuestros opositores. Todo aquel que perdona un gran mal sufre primero muerte para su posterior resurrección, y sufre por ello clavos, sangre, sudor y lágrimas. Ha de sorprendernos entonces que cuando Dios determinó perdonarnos en vez de aplicarnos castigo por todas las ofensas que hemos cometido contra su persona y los unos contra los otros, que sufriera la cruz en la persona de Jesucristo hasta morir. Tal como Bonhoeffer hace notar, todo aquel que perdona asume en cierta manera los pecados ajenos. En la cruz, vemos a Dios haciendo de forma visible y a nivel cósmico aquello que todo ser humano igualmente ha de llevar a cabo para hacer efectivo el perdón, aunque a escala infinitamente mayor. Se podría, sin duda, argumentar que el perdón humano funciona de esa manera por ser nosotros reflejo inevitable de la imagen de nuestro Creador. Y esa es la razón por la que no habrá de sorprendernos que sintamos que la única posible forma de triunfar sobre el mal es asumiendo el sufrimiento que conlleva él. Perdón, y que eso sería además indicativo de mayor lealtad a Dios, cuyo sufrimiento para poder derrotar al mal y cuya solícita actitud de perdón hacia los demás son infinitamente superiores a los nuestros. Es absolutamente crucial en este punto recordar que la fe cristiana ha comprendido muy bien siempre que Jesucristo es Dios. Esto quiere decir que Dios no infligió dolor a nadie sino a sí mismo y asumió en la cruz el dolor, la violencia y el mal de la humanidad entera. Esa es la razón de que el Dios de la Biblia no sea en absoluto como las deidades primitivas que demandaban nuestra sangre para aplacar su ira. Muy por el contrario, se trata de un Dios que se hace humano y ofrece su vida para honrar la justicia moral y el amor misericordioso, con el fin de poder destruir en el futuro todo mal sin destruirnos también a nosotros. La cruz no es un mero ejemplo de bonito amor sacrificial. Malgastar la propia vida innecesariamente no es algo admirable, es una gran equivocación. La muerte de Jesús solo fue un buen ejemplo si en realidad fue más que eso, si fue en verdad algo absolutamente necesario para poder rescatarnos. Y lo fue. ¿Por qué tuvo que morir Jesús para poder perdonarnos? Había una deuda que pagar y fue Dios mismo quien la pagó. Había una penalización que asumir y Dios la asumió. El perdón entraña siempre un costoso sufrimiento. Hemos visto el modo en que el perdón humano y el coste que conlleva proyectan una luz reveladora sobre el perdón divino. Sin embargo, se trata de un perdón divino que es el fundamento y recurso definitivo para el perdón humano. Bonhoeffer lo atestiguó en repetidas ocasiones y proclamó que era el perdón de Jesús a favor suyo en la cruz lo que le daba tal seguridad acerca del amor de Dios de que podía vivir una vida de servicio sacrificial a favor de otros. La segunda razón, el verdadero amor supone un cambio personal. En la última década del siglo pasado, una denominación protestante organizó una conferencia en la que uno de los ponentes dijo con palabras textuales: no creo que necesitemos la teoría de la expiación en absoluto, y tampoco creo que sea necesaria la figura de un hombre ensangrentado clavado en una cruz ni ninguna otra imagen cruenta. ¿Cómo es entonces que no podemos centrarnos simplemente en las enseñanzas acerca de un Dios de amor? La razón está en que, si se prescinde de la cruz, nos quedamos a sí mismos sin el Dios de amor. En el mundo real de las relaciones humanas, no es posible amar a personas problemáticas o necesitadas sin para ello poder al menos compartir o incluso ponernos en su lugar. Todo amor real que transforma vida supone en alguna medida este tipo de cambio. No exige ciertamente mucho de nosotros el amar a alguien con una personalidad estable y feliz. Pensemos, en contraste, en personas con problemas emocionales. No es nada fácil escuchar y amar a personas de esas características y mantener, pese a todo, un equilibrio personal. Puede suceder que esas personas mejoren en su autoconfianza por la atención que reciben de tu parte, pero al precio de experimentar un agotamiento emocional. En última instancia, se trata de ellos o de ti. Para estimularlos emocionalmente, hay que estar dispuestos a sufrir una merma personal al respecto. Otro ejemplo más nos ayudará a entender esto todavía mejor. Imagina que estableces contacto con un hombre que es inocente, pero que está siendo perseguido por agentes secretos o por el gobierno, o por algún poderoso grupo de presión. Ese hombre acude a ti en busca de ayuda.
Si tú no lo ayudas, es muy probable que muera, pero si te alías con él, tú, que llevabas hasta ese momento una vida segura y tranquila, correrás un grave peligro. Con situaciones así se hacen grandes películas. Es imperativo, pues, elegir entre él y tú. Si tú le prestas ayuda, él disfrutará de mayor seguridad, pero justamente por estar tú dispuesto a compartir su situación de inseguridad y vulnerabilidad. Pensemos ahora en lo que implica ser padre. Los hijos vienen al mundo en estado de total dependencia. Y no serían autosuficientes si sus padres no hubieran estado dispuestos a renunciar a su propia independencia durante años. Es más, si los padres no están dispuestos a dejar que sus hijos los priven en alguna medida de su libertad e independencia y se relacionan con ellos únicamente cuando no les suponen una molestia, los niños crecerán en lo físico, pero serán raquíticos en lo emocional. Esto se hará manifiesto en necesidades emocionales patológicas y en una dependencia excesiva. La elección es clara. O renuncian los padres a una libertad absoluta o sufren los hijos por no tener ninguna. ¿Cuentas tú más o cuentan ellos? Para amar a los hijos en la forma adecuada, hay que menguar para que ellos crezcan. Y hay que estar asimismo dispuesto a entrar voluntariamente en su dependencia para que, en su momento, ellos puedan experimentar la libertad y la independencia que tú tienes. El amor que potencialmente cambia la vida de las personas con necesidades más importantes está marcado por el sacrificio de la sustitución. Cuando nos involucramos con las personas en su necesidad, ésta se revierte hacia nosotros, y ellos hacen suya nuestra fortaleza. En su libro La Cruz de Cristo, Johnstott ahonda en el misterio de la sustitución como núcleo central del mensaje cristiano. La esencia del pecado se da cuando el ser humano pretende sustituir a Dios por sí mismo, mientras que la esencia de la salvación es Dios sustituyéndonos a nosotros mismos. Nosotros nos situamos donde solo Dios merece estar, Dios se sitúa a sí mismo donde solo nosotros merecemos estar. Si eso es verdad, ¿cómo puede Dios ser un Dios de amor si no experimenta personalmente la misma violencia, opresión, sufrimiento, debilidad y dolor que nosotros experimentamos? La posible respuesta a este interrogante tiene una doble vertiente. En primer lugar, no sería posible. Y, en segundo lugar, tan solo una religión de ámbito mundial afirma taxativamente que así fue. El gran cambio. Tratando de dar algún sentido a la muerte de su madre en manos de su compañero sentimental, Juan Eterel dice lo siguiente: tenía que encontrar una posible conexión entre lo que le había ocurrido a mi madre y mi propia historia a la luz de Jesús. La respuesta la encontró en la cruz. Jesús no había sufrido solamente por nosotros, sino también con nosotros. Jesús experimentó literalmente el azote de los pecados y las transgresiones. Y lejos de dejar que los poderes de este mundo lo abrumaran con su injusticia, estuvo dispuesto a vencer al precio de su vida. De forma voluntaria, ocupó su lugar junto a los desposeídos de este mundo y padeció la injusticia. Johnstott lo matiza con muy acertadas palabras: yo no podría creer en Dios si no fuera por la cruz. En el mundo real del sufrimiento, ¿cómo adorar a un Dios inmune a ella? Esa es, pues, la razón de que, entendida en su verdadera dimensión, la cruz no pueda ni deba usarse para que los oprimidos acepten algo que es injusto. Cuando Jesús sufrió por nosotros, estaba honrando la verdadera justicia. Y cuando sufrió con nosotros, estaba identificándose con los oprimidos del mundo y no con sus opresores. El amor que transforma vida supone un intercambio, un cambio de lugares, pero he aquí el gran cambio. Dios, con todo el poder, cambia su lugar con los marginados, con los pobres y con los oprimidos. Los profetas elevaron ciertamente su voz en cántico de alabanza a un Dios que, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Luc 1:52, pero ni siquiera ellos pudieron imaginar que Dios renunciara a su propio trono para sufrir al lado de los oprimidos y llevar a cabo su liberación. El ejemplo de la cruz significa que la exaltación que el mundo hace del poder y de la fuerza viene a quedar expuesta como lo que realmente es y, en última instancia, la derrota. En la cruz, Cristo gana en su pérdida, triunfa en su derrota, acrecienta su poder en la debilidad y en el servicio, adquiere riquezas al entregarlo todo. Jesucristo trastoca los valores de este mundo con el signo contrario. N.T. Wright dice en este sentido: en última instancia, el verdadero enemigo no es Roma, sino los poderes del mal que operan a través de la arrogancia y la violencia humana. En la cruz, el reino de Dios se alzó con el triunfo por encima de los reinos de este mundo, rechazando la espiral de la violencia. En la cruz, Jesús mostró amor a sus enemigos al poner la otra mejilla y andar la segunda milla. Esta manera nueva contradice de forma radical el pensamiento y las prácticas del mundo, y crea un reino alternativo, una realidad distinta y una contracultura llevada adelante por todos aquellos que son transformados por ella. En este reino de naturaleza radicalmente pacífica, se produce un cambio de reconocimiento de los auténticos valores en relación con el poder, la posición y la riqueza. En esta nueva concepción de la vida en sociedad, el cristiano entiende el dinero como algo que compartir, y el poder como algo para usar en servicio a los demás.
La pretendida superioridad de raza y de clase, la acumulación de riquezas y poder a expensas de otros, y el ansia de popularidad y reconocimiento son las marcas distintivas de lo que la sociedad más aprecia, en total contraste con aquellos otros que han comprendido y experimentado la cruz. Cristo ha dado lugar a un nuevo y radical modo de vida. ¿Y para cuántos viven la cruz? Como una realidad de cambio en sus vidas, la justificación por dinero, por posición, por profesión o por orgullo de raza y clase deja por completo de tener sentido. La cruz viene a crear una forma radicalmente distinta de entender el sexo, el dinero y el poder, ya que todo ello deja de ejercer un control destructivo sobre las personas para pasar a ser fuente de auténtica vida y fundamento de una nueva sociedad alternativa de valores puestos al servicio de la comunidad. Para poder comprender por qué tuvo que morir Jesús, es importante recordar los cambios operados por la cruz, el perdón de los pecados a muy alto precio, y la nueva forma de vida que de ello se deriva, el cambio radical de los valores del mundo. En la cruz, la justicia y la misericordia se dan la mano en gloriosa realidad. La muerte de Jesús era necesaria si en verdad Dios iba a hacer que imperara una auténtica justicia manteniendo a la vez su amor por la humanidad, su preocupación por el amor y la justicia que debería estar presente y activa en todas nuestras relaciones. La injusticia no debe ni puede ser nunca condonada. Jesús se identificó plenamente con los oprimidos. Sin embargo, esto no puede llevarnos a oponernos al mal con el mal. Jesús perdonó a sus enemigos hasta el punto de morir por ellos. La gran pregunta que Jesús se hizo a sí mismo es, en definitiva, ¿por qué tuvo que morir Jesús? En el huerto de Getsemaní, Jesús quiso saber si había un camino alternativo. No lo hubo entonces. Sigue sin haberlo hoy. En la cruz, Jesús gritó en medio de su sufrimiento, ¿por qué? ¿Qué razón hubo para que fuera de tal manera desamparado del Padre? ¿Por qué era algo necesario? La respuesta nos la da la Biblia, a favor nuestro y para nuestro beneficio. La historia de la cruz. He tratado de explicar lo que Jesús llevó a cabo con su muerte. Y lo he hecho destilando en esencia algunos principios. Aún así, no puedo decir que haya hecho plena justicia a tan multiforme realidad. En una ocasión, le pidieron a Flannery O'Connor que redujera a su esencia el significado de uno de sus relatos breves. Ella respondió con toda razón que, de haber podido resumirlo hasta ese punto, no se habría molestado en escribirlo. Yo he tratado de explicar lo esencial de la cruz porque creo que es un ejercicio importante y hasta imprescindible. Aún así, una exposición de tema tan complejo en un mero capítulo no puede transmitir el poder de cambio para nueva vida que el propio relato hace real en toda su inmensidad. Los relatos que más nos conmueven son siempre aquellos en los que es imperativo hacer frente a una pérdida o a la muerte para poder salvar la vida de alguien. No hay prácticamente película alguna de gran éxito en la que no esté presente ese factor. Una de mis películas favoritas en este sentido es Ángeles con caras sucias. El actor James Cagney hace ahí de Rocky Sullivan, célebre criminal al que tratan de imitar todos los jóvenes delincuentes. A punto ya de ser ejecutado en la silla eléctrica, la noche de la víspera recibe la visita de un amigo de su niñez, Jerry, interpretado por Pat O'Brien, ahora convertido en sacerdote y comprometido con la tarea de salvar a los chicos de los suburbios de una vida de delincuencia. Jerry le hace a Rocky una petición chocante que, según afirma, es la única manera en que esos muchachos van a apartarse del mal camino, te pido que les falles. Tienes que darte cuenta de que tú has sido siempre un héroe para ellos y para cientos más en otros lugares, y ahora vas a ser un héroe glorificado por tu forma de morir. Yo no quiero que eso ocurra, Rocky. Tienen por fuerza que despreciarte y avergonzarse de ti. Rocky reacciona con incredulidad. Me pides que monte una farsa, que me comporte como si fuera un cobarde, para que esos muchachos vean que no valgo nada. Me pides que renuncie a lo único que me queda. Quieres que me arrastre, como la última cosa que haga en vida. No va a ser así. Me pides demasiado. Si en verdad quieres ayudar a esos muchachos, tendrás que pensar en otra manera de hacerlo. Jerry le está pidiendo a Rocky que cambie radicalmente su comportamiento con un sacrificio de sustitución, un gran cambio. Si te aferras a tu dignidad, le señala Jerry, los muchachos acabarán igual que tú. Pero si mueres de forma vergonzosa y renuncias a esa gloria tuya, los muchachos podrán salvarse. Esa es la única forma posible de liberar a los chicos de su culto al héroe. Pero Rocky se niega a hacer lo que Jerry le pide. A la mañana siguiente, Rocky camina hacia la cámara de ejecución. De forma repentina, empieza a gritar gesticulando y pidiendo misericordia, y muere de forma ignominiosa, pero como último sacrificio. Puedo asegurar que todo el que ve la película se siente conmocionado. Y lo sé de buena tinta porque yo soy el primero en conmoverme cada vez que tengo oportunidad de verla y hace incluso que quiera vivir con mayor congruencia. Esa es sin duda la clase de historia que afecta vidas para un cambio. Otro gran ejemplo en esa misma línea es la novela de Charles Dickens Historia de dos ciudades. Charles Darnay y Sidney Carton se parecen enormemente. Ambos están enamorados de la misma mujer, Lucy Menet. Lucy elige a Charles para casarse y tienen un niño.
La historia ocurre con el trasfondo de la Revolución Francesa, y Charles, que es un aristócrata francés, es arrestado, encarcelado y sentenciado a morir en la guillotina. Al final de la novela, Sidney, que es inglés, va a ver a Charles la noche anterior a su ejecución y se ofrece a ocupar su lugar. Charles rechaza su ofrecimiento, pero Sidney le ha administrado una droga y consigue sacarlo de prisión, y se lo lleva en un carruaje preparado a tal efecto. A continuación, Sidney ocupa el lugar de Charles. Charles y su familia huyen posteriormente a Inglaterra. En esa misma noche, una joven costurera que está igualmente sentenciada a morir se acerca a Sidney para hablar con él, creyendo que es Charles Darnah. Al darse cuenta de la suplantación, abre desmesuradamente los ojos y le pregunta, ¿vas a morir tú en su lugar? Entonces, Sidney responde, y por su mujer y su hijo. Calla. Así va a ser, en efecto. La joven costurera confiesa entonces que está terriblemente asustada y que no está segura de ser capaz de enfrentarse de manera digna a la muerte. Le pide entonces al valiente extranjero que le dé la mano hasta el final. Llegado ese momento, caminan hacia su muerte cogidos de la mano. La joven siente que puede resistir sin derrumbarse, confortada y con una cierta esperanza, mientras tenga la mirada puesta en él. La muchacha de esa historia estaba hundiéndose bajo el peso de tan tremenda prueba. Las fuerzas habían empezado a fallarle. Pero es entonces cuando le impacta con fuerza el sacrificio sustitutivo del noble inglés y puede así arrostrar la prueba final. ¿Conmovedor? Sin duda. Pero el Evangelio ofrece aún algo mejor. Las historias de sacrificio a favor de otros siempre me han conmovido. Y, posteriormente, siempre me sentía más decidido y menos egoísta. Lo malo es que parece que era incapaz de mantener en pie mis buenos propósitos por mucho tiempo. Las historias me conmovían y apelaban a mi conciencia, pero los caminos de mi corazón seguían como siempre. La motivación ahí seguía siendo demostrar mi valía de cara a los demás, ganarme su aprobación y su aplauso, y controlar en alguna forma lo que las personas fueran a pensar de mí. Mientras no desaparecieran esas necesidades teñidas de temor, mis deseos de cambiar no me llevarían muy lejos. La cuestión, sin embargo, es que el Evangelio no es mera historia de ficción sobre un personaje que nos es ajeno, sino que es una historia real que nos afecta a nosotros de forma directa y personal. Nosotros formamos de hecho parte de ella, al igual que los muchachos delincuentes en la película de Cagney, y para salvarnos Jesús nos hizo entrega de algo infinitamente superior a una celebridad humana. Jesús vino a nosotros en nuestra prisión y, aun a pesar de nuestra resistencia a ser salvados, ocupó el lugar que a nosotros correspondía. La costurera se sintió conmovida por un sacrificio que no era a favor suyo. Cuanto más deberíamos maravillarnos nosotros al descubrir que Jesús se entregó a favor nuestro ocupando el lugar que a nosotros correspondía. Al contemplar esas historias desde fuera me sentí conmovido, pero darme plena cuenta de que yo era parte de la historia de Jesús y el de la mía me cambió por completo. El miedo y el orgullo que había en mi corazón se transformaron. El que Jesús tuviera que morir por mí hizo que mi orgullo se doblegara. Y el que Jesús estuviera dispuesto a morir por mí hizo que mi miedo dejara ya de ser tal. Capítulo 13. La realidad de la resurrección. Mi interrogante, que con 50 años me puso al borde del suicidio, era simple y yacía en el alma humana, una cuestión que es necesario resolver para poder vivir. Era una pregunta con múltiples interrogantes: ¿qué pasará con lo que haga hoy o mañana? ¿Qué será de mi vida? ¿Por qué y para qué vivir? ¿Qué sentido tienen los deseos y qué razones hay para hacer las cosas? En definitiva, ¿hay algo en mi vida que la muerte no vaya a desbaratar? León Tolstoy, mi confesión. En mi época de estudiante de filosofía y religión en la universidad, se enseñaba que la resurrección de Jesús planteaba un problema histórico grande y que era así desde cualquier posible enfoque. A la vista, además, de que la mayoría de los historiadores modernos sostienen que los milagros no pueden ocurrir, el proclamar la resurrección es una cuestión llena de dificultades. No obstante, si se desestima la posibilidad real de la resurrección, surge de inmediato la dificultad de explicar por qué la Iglesia cristiana lo sostuvo así desde sus inicios. Hace unos años, me diagnosticaron cáncer de tiroides. Dado que era tratable, me sometí a una operación quirúrgica y a una terapia complementaria con resultados satisfactorios. Sin embargo, y parafraseando al escritor inglés Samuel Johnson, el término cáncer aplicado a uno de forma personal, sean cuales sean las circunstancias, suscita en la mente una claridad y concentración sorprendentes. Durante el tratamiento posoperatorio, descubrí el libro de N.T. Wright, La resurrección del Hijo de Dios, uno de los últimos escritos históricos académicos sobre el tema. Mientras lo leía, se fueron haciendo cada vez más evidentes sus ramificaciones históricas y filosóficas. Era algo sin duda muy cierto, pero que aún así no cubría el tema en su totalidad. Si la resurrección tuvo en verdad lugar, las perspectivas acerca de la vida cambian por completo. En ocasiones, hay quienes se me acercan y dicen: llevo tiempo peleándome con esta enseñanza del cristianismo. Hay muchas cosas que me gustan del cristianismo, pero esa en concreto no la puedo aceptar.
Mi respuesta es casi siempre, si Jesús resucitó de entre los muertos, tendrás que aceptar como significativo todo cuanto dijo. Si la resurrección no tuvo lugar, ¿por qué? ¿Preocuparse por lo que dijo? La cuestión principal, alrededor de la cual gira todo lo demás, no es si aceptas o rechazas esa parte de la revelación, sino determinar si en verdad fue así. Y así fue como se sintieron los primeros que tuvieron noticia de tan asombroso hecho. Sabían que, de ser cierto, supondría no poder seguir viviendo como uno quisiera. Pero significa al mismo tiempo que ya no hay por qué temer a nada, ni al cáncer, ni a la muerte, ni a ninguna otra cosa. Si Jesús había en verdad resucitado de entre los muertos, absolutamente todo cambiaba. ¿Realmente resucitó? Veamos con detalle las razones que se aducen, la evidencia con que contamos, los argumentos a favor y los argumentos en contra. La inmensa mayoría de las personas piensan, en lo que concierne a la resurrección de Jesús, que el peso de la prueba recae en los creyentes, que es a los que compete demostrarlo. Pero esa no es toda la realidad del caso. La resurrección insta asimismo a los que la niegan o ponen en cuestión a demostrar. Porque lo creen así. No basta con creer que Jesús no resucitó de entre los muertos. Han de aducirse de forma alternativa razones históricamente sostenibles que expliquen el surgimiento de la Iglesia en sus rasgos principales. La mayoría de las personas que dicen no creer en la resurrección de Jesús aducen como toda posible explicación de los inicios del cristianismo algo como lo manifiesto en el siguiente párrafo. Las personas de aquella época, sostienen, no tenían los conocimientos científicos acerca de las cosas que nosotros tenemos hoy. Eran, por tanto, crédulos en lo relacionado con la magia y los sucesos sobrenaturales. Nada era más fácil entonces que ser víctimas de las falsas noticias acerca de la resurrección de Jesús, ya que estaban además predispuestos a creerlo. Los que habían seguido a Jesús mientras vivía se sintieron desolados al enterarse de su muerte. Como estaban convencidos además de que era el Mesías, bien pudo ser que siguieran sintiendo su presencia, guiándolos y persistiendo en espíritu en sus corazones. Puede incluso que algunos creyeran que se comunicaban con él mediante visiones. Con el paso del tiempo, esa percepción personal de un Jesús todavía vivo en forma espiritual dio cuerpo a su fabulación como resucitado en la carne. Los relatos de resurrección que encontramos en los 4 evangelios habrían sido concebidos para reforzar y promover esa creencia. Como propuesta alternativa, puede parecer plausible para la mentalidad actual, pero al precio de ignorar el contexto cultural e histórico de los hechos. La tumba vacía y los diferentes testigos. La primera falacia con que tropezamos en esta propuesta alternativa es la afirmación de que las historias de la resurrección en los respectivos evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron redactadas en una época muy posterior a los hechos. Se aduce para ello que los 2 rasgos principales que caracterizan a esos textos, la tumba vacía y los testigos presenciales, eran pura invención. Algo así no puede en modo alguno ser cierto. Los primeros relatos que circularon sobre la tumba vacía y los testigos del hecho no se encuentran precisamente en los evangelios, sino en las cartas del apóstol Pablo, que los expertos fechan transcurridos entre 15 o 20 años tras la muerte de Jesús. Uno de los textos más interesantes al respecto es 1 Corintios 15, 3-6. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Pablo está hablando ahí no solo de la tumba vacía y de la resurrección al tercer día, lo que indica que es un hecho histórico y no un símbolo o una metáfora, sino que hace además mención expresa de los testigos presenciales. El apóstol Pablo dice que el Jesús resucitado no solo apareció ante diferentes personas a título individual y algunos grupos reducidos, sino que lo hizo colectivamente ante más de 500 personas a la vez, la mayoría de las cuales vivían todavía en tiempos de los escritos de Pablo y podían ser consultadas para corroboración de los hechos. La carta de Pablo estaba dirigida a una iglesia, por tanto, era un documento público redactado para ser leído en voz alta ante la congregación. El apóstol apelaba de ese modo a los que dudaran a dirigirse a aquellos que habían visto con sus propios ojos al Jesús resucitado. Era un reto fácil de llevar a efecto a la vista de que la Pax Romana hacía posible viajar con seguridad por la franja del Mediterráneo. Y era un reto que Pablo no habría lanzado si esos testigos no fueran reales. Otra importante característica del texto es la insistencia de Pablo en asegurar que transmite fielmente el testimonio que le había sido confiado. Los estudiosos del siglo XIX y principios del XX daban por supuesto que los cristianos habían recurrido a la transmisión popular de historias, con la consiguiente pérdida de fidelidad de los hechos, como si del juego del teléfono descompuesto se tratara, en el que se pierde gran parte de su fondo y forma de forma progresiva. Ahora bien, tal como veíamos en el capítulo 6, estudios antropológicos más recientes han puesto de relieve que las culturas de los tiempos antiguos hacían una distinción clara entre ficción y dato histórico. Lo que era histórico era inmutable. Esto explica la insistencia de Pablo en que transmitía lo oído de boca de aquellos que habían visto a Jesús personalmente.
Otra cuestión para tener en cuenta es que los relatos de la resurrección en la Biblia eran demasiado complejos e incluso problemáticos como para ser inventados. Los 4 evangelios informan por igual que los primeros testimonios presenciales de la resurrección habían sido de mujeres. Se trataba de testimonios que, a la vista de la baja posición social de la mujer, no tenían valor ante los tribunales. Poca o nula habría sido entonces la ventaja que representaba para la Iglesia el que fueran precisamente mujeres las primeras en dar fe de la realidad de la resurrección. La única explicación plausible de un testimonio cuya credibilidad podía ser cuestionada es que fueron en efecto mujeres las primeras en ver a Jesús resucitado. N.T. Wright hace notar la tremenda presión que tuvieron que soportar los primeros predicadores cristianos para quitar a las mujeres de los relatos de la resurrección. Pero se dieron cuenta de que no podían porque dichos relatos ya se habían divulgado y eran bien conocidos. Los primeros informes acerca de la resurrección tuvieron que ser electrizantes y transformadores, ya que tuvieron un impacto mayor que el de cualquier otro episodio de la vida de Jesús. Wright insiste, además, en que el sepulcro vacío y los encuentros de Jesús con distintas personas son más históricamente ciertos cuando nos damos cuenta de hasta qué punto se complementan. Si tan solo hubiera noticia de la tumba vacía, sin testimonios personales acerca de Jesús resucitado, difícilmente se habría llegado a esa conclusión. Lo más fácil y lógico habría sido pensar que el cuerpo había sido robado. Y lo mismo sucedería de haberse producido encuentros sin sepulcro vacío. Las dos realidades han de ir juntas para su credibilidad. Las cartas de Pablo muestran claramente que los primeros cristianos proclamaron unánimes la resurrección corpórea de Jesús desde el inicio. Es un hecho claramente indicativo de que el sepulcro estaba vacío. Nadie en Jerusalén habría creído lo que predicaban si el sepulcro hubiera seguido intacto. Los escépticos habrían enseguida mostrado el cuerpo sin vida del Jesús crucificado. Por otra parte, Pablo no habría puesto por escrito y en documento público algo que no fuera cierto teniendo en cuenta lo fácil que habría sido dejarlo en ridículo. Nosotros no podemos en el presente permitirnos el lujo de calificarlo de relato ficticio y fabricado con posterioridad a los hechos de la resurrección. Con independencia de lo sucedido, la tumba de Jesús tuvo que estar realmente vacía y cientos de testigos tuvieron que haber visto a Cristo resucitado. La resurrección y la inmortalidad. Hay, por tanto, una sólida evidencia de que la tumba estaba vacía y que eran cientos las personas que aseguraron haber visto al Cristo resucitado. Hasta ahí, tal como bien señala Wright, tenemos la historicidad del dato. Pero surge enseguida la posible objeción, eso no demuestra que Jesús hubiera realmente resucitado. Es muy comprensible que sus seguidores desearan creer que eso era realmente así. Pero puede haber sucedido que alguien hubiera robado el cuerpo para hacer creer que había resucitado y que muchas personas sinceras hubieran creído verlo y que incluso otras las hubieran secundado por tratarse de una buena causa. Las suposiciones tras esas hipótesis son lo que C.S. Lewis calificó de esnovismo cronológico. Con nuestra mentalidad moderna, nos mostramos escépticos respecto a los testimonios de la resurrección de Jesús, mientras que en épocas más antiguas, crédulos acerca de lo sobrenatural, lo habrían aceptado sin cuestionamientos. Pero eso no es así. Según todas las cosmovisiones de la época, la resurrección corpórea era algo realmente inconcebible. N.T. Wright, en un estudio a fondo sobre el pensamiento no judío en el entorno del Mediterráneo del siglo I, tanto en la vertiente oriental como en la occidental, ha hecho patente la total ausencia de una creencia en una resurrección corpórea. ¿Por qué era así? En el pensamiento grecorromano, el alma o el espíritu eran algo bueno, y el mundo físico y material algo corrupto y contaminante. Según su manera de ver las cosas, lo físico era por definición algo tendente a la decadencia, por ello el concepto de salvación se asociaba a una liberación respecto al cuerpo. El concepto de resurrección no solo era inconcebible, sino asimismo indeseable. Ningún alma, tras haberse librado de la envoltura corporal, desearía volver a quedar encerrada en lo material. Es más, incluso en aquellos casos en los que la reencarnación se interpretaba como un retorno a una vida corpórea, se entendía como que el alma no había sido liberada todavía de su prisión. La meta era, muy por el contrario, liberarse del cuerpo de forma definitiva. Una vez que el alma está libre de su atadura carnal, la mera idea de reencarnarse era impensable y totalmente extraña. Con la mentalidad judía, las noticias acerca de la resurrección de Jesús tuvieron que haber sido recibidas también con total incredulidad. A diferencia de los griegos, los judíos consideraban como algo bueno lo físico y material. La muerte no era vista, pues, como una liberación de la atadura material, sino como una tragedia. Aún así, era igualmente cierto que, ya en tiempos de Jesús, había judíos que tenían la esperanza de que en un tiempo futuro resucitaran los justos al renovar Dios el mundo en su totalidad y hacer que desaparecieran el sufrimiento y la muerte. Pero, según las enseñanzas judías, la resurrección no era sino una parte de la renovación del mundo en su totalidad. El que una persona a título individual resucitara, en el medio de la historia, mientras el resto de la humanidad seguía sujeto a enfermedad, decadencia y muerte, era algo de todo punto inconcebible.
Si alguien hubiera dicho a un judío del siglo I, fulanito ha resucitado de entre los muertos, la respuesta habría sido, ¿estás loco? Eso es algo imposible. ¿Ves tú que ya no existan ni la enfermedad ni la muerte? ¿Reina la justicia en el mundo? ¿Yacen juntos el lobo y el cordero? No digas cosas tan ridículas. La mera idea de una resurrección a título individual habría sido de todo punto impensable tanto para el judío como para el griego. Con el paso de los años, los escépticos en este sentido han aventurado la hipótesis de que los seguidores de Jesús pudieron haber tenido alucinaciones, que pudieron por tanto haber imaginado que se les aparecía y que les hablaba. Pero eso supondría dar por sentado que los seguidores judíos de Jesús veían la resurrección como algo posible, cuando en realidad no lo era. Otros, en cambio, proponen la visión alternativa de una conspiración, en la que los propios discípulos de Jesús pudieron haber sido los autores del hurto del cuerpo y haber propalado después el bulo de su resurrección. Esto viene a ser lo mismo que decir que los discípulos esperaban que otros judíos estuvieran abiertos a la idea de una posible resurrección individual tras la muerte. Pero nada está más lejos del pensamiento de la época. Las personas de aquellos tiempos veían tan improbable esa posibilidad como la vemos nosotros hoy, aunque evidentemente desde muy distintos presupuestos. En el siglo I hubo otros muchos movimientos mesiánicos con presuntos mesías igualmente ajusticiados. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente, en ni un solo caso se hace mención de que unos discípulos desilusionados proclamaran públicamente que su héroe había sido levantado de entre los muertos. La resurrección no podía ser un asunto privado, y los discípulos fueron los primeros en así entenderlo. Los judíos revolucionarios cuyo líder había sido ejecutado por las autoridades y que habían evadido ser arrestados a duras penas tenían ante sí dos posibilidades, renunciar a la revolución o buscarse un nuevo líder. El proclamar la resurrección de su difunto maestro no era en modo alguno una alternativa viable. A no ser, claro está, que si lo fuera realmente en el caso de Jesús. Hubo docenas de presuntos mesías cuyas vidas acabaron en la misma forma que la de Jesús. ¿Por qué razón habrían de concluir los discípulos que su crucifixión no había sido un fracaso, sino un verdadero y definitivo triunfo, si no había en verdad resucitado de entre los muertos? La irrupción de una nueva cosmovisión. Al morir Jesús, la comunidad cristiana asumió de repente como propias unas creencias no solo absolutamente noveles, sino asimismo impensables hasta entonces. Los primeros cristianos tenían por ello la resurrección en el centro de su doctrina. Estaban, además, convencidos de que la futura resurrección general había quedado inaugurada con Jesús. Y creían que el cuerpo transformado de Jesús podía atravesar las paredes y, aun así, ingerir alimento. No se trataba, pues, de un cuerpo sencillamente restaurado a la vida, tal como había sido en el pensamiento primitivo judío, ni tampoco de una nueva existencia a nivel espiritual, tal como pensaban los griegos. La resurrección de Jesús era garantía plena de la resurrección que nosotros podemos esperar e hizo ya presente en nuestros corazones un anticipo de ese futuro evento. Como bien resalta N. T. Wright, todas esas creencias eran absolutamente nuevas para la época, incluso en el ámbito mundial. En todos los ejemplos que conocemos, los cambios profundos en las cosmovisiones ocurren a través de un proceso temporal. Para que un grupo de personas cambie debe pasar tiempo. Lo normal es que conlleve años de debate y discusión para su aceptación y definitiva implantación generalizada, como podría sin duda haber sido el caso de la resurrección. Así es, de hecho, como la cultura y las cosmovisiones cambian, sin embargo, la visión cristiana de la resurrección, en absoluto sin ningún precedente en la historia, surgió plenamente desarrollada y de forma inmediata tras la muerte de Jesús. Sin proceso previo ni consiguiente desarrollo, los seguidores de Jesús sostuvieron desde el mismo principio que sus creencias no eran producto de debate y discusión, sino que estaban lisa y llanamente contando lo que habían visto y vivido a título personal. Nadie ha sugerido una alternativa creíble a esta afirmación. Y, aun habiendo la posibilidad de que alguno de los discípulos de Jesús hubiera concebido la idea de forma independiente, no se habrían hecho con un número de seguidores que la creyera. De no haber ocurrido otros casos más de encuentros repetidos pero inexplicables con Jesús. La evolución de la historia de la Iglesia a partir de ese suceso se hace difícil de explicar. ¿Cómo pudo ser que un grupo de judíos del siglo I de nuestra era comenzaran a rendir culto y adoración a un ser humano como si fuera una divinidad? Las religiones orientales profesan una creencia en Dios como una fuerza impersonal presente en todo cuanto existe. De ahí que no tengan dificultad en aceptar que algunos seres humanos tengan mayor conciencia y percepción de lo divino. En Occidente se creía en una serie de dioses que asumían forma humana. De ahí que fuera posible que una figura humana representara realmente a Zeus o a Hermes. En total contraste, los judíos creían en un Dios único, trascendente y personal. Era pues pura blasfemia proponer siquiera que un simple ser humano fuera objeto de adoración. Aún así, cientos de judíos empezaron literalmente a adorar a Jesús de forma repentina. El himno a Cristo como verdadero Dios que Pablo cita en Filipenses 2 se admite generalmente como compuesto no muchos años después de la crucifixión. ¿Qué tuvo que haber sucedido para vencer las resistencias naturales de los judíos?
El haber sido testigos de la resurrección de Jesús lo explicaría. Y, si no fue así, ¿qué otra razón de peso cabe aducir para su realidad histórica? Hay todavía una cosa más que tener en cuenta. En palabras de Pascal, creo en los testimonios de los que se arriesgan a que les corten el cuello. La práctica totalidad de los apóstoles y de los primeros líderes cristianos murieron por su fe, y cuesta trabajo creer que semejante sacrificio fuera hecho por mantener en pie un engaño. Los escépticos al respecto no pueden simplemente desestimar la enseñanza cristiana acerca de la resurrección de Jesús con un simple, es imposible que sucediera algo así. Las realidades históricas demandan algo de mayor peso y entidad. ¿Cómo es que el cristianismo se difundió tan rápidamente y con tanta fuerza? Si ningún otro colectivo de carácter mesiánico proclamó algo semejante respecto a su líder, ¿por qué si lo hizo en cambio el grupo inicial de seguidores de Jesús? Los judíos no creían por norma en la existencia de hombres de origen divino ni en resurrecciones individuales. ¿Qué los movió a cambiar de idea tan de repente? ¿Y cómo explicar, además, que cientos de testigos presenciales de la resurrección que siguieron viviendo y manteniendo su testimonio durante años llegaran incluso al extremo de dar su vida por sus creencias? El reto de la resurrección. No hay nada en el terreno de lo histórico que pueda demostrarse de la misma forma que demostramos algo en el laboratorio. No obstante, la resurrección de Jesús es un hecho histórico más plenamente atestiguado que muchos otros eventos de la historia de los tiempos antiguos que asumimos como ciertos. Todo esfuerzo por explicar el nacimiento de la Iglesia con independencia de la resurrección de Jesús choca de pleno con las ideas prevalentes en la sociedad del siglo I de nuestra era. De no sabotearse los hechos basándose en prejuicios filosóficos respecto a la realidad de los milagros, la resurrección de Jesús tiene en su haber amplia evidencia de corroboración. El problema surge, en cambio, cuando sí se boicotea la investigación correspondiente. En lugar de esforzarse por dar respuesta a cuestiones históricas difíciles y arriesgarse a seguir los resultados hacia donde sea que apunten, se elude el problema con la trillada objeción de su imposibilidad. La respuesta de N.T. Wright ante semejante actitud es tajante. Los primeros cristianos no se inventaron lo del sepulcro vacío ni los encuentros con el Jesús resucitado. Nada estaba más lejos de sus expectativas, y ninguna forma de conversión habría fabulado de tal manera al respecto, por muy culpable o perdonada que pudiera la persona sentirse, ni tampoco basándose en un estudio exhaustivo de las Escrituras. El sugerir lo contrario supone lisa y llanamente dejar a un lado una genuina indagación histórica para entrar en un mundo de fantasía de propia creación. Entiendo a la persona que dice, es imposible que tuviera lugar la resurrección. Y eso es así aunque yo no pueda justificarlo. No hay que olvidar que la mentalidad del siglo I discurría de idéntica manera. La resurrección era para ellos entonces tan inconcebible como lo es para ti ahora. La única forma de operar un cambio al respecto era cambiando a sí mismo su noción de lo que es posible. Los primeros creyentes tuvieron ese mismo problema. Pero, a la vista de la evidencia histórica, del abrumador testimonio de los numerosos testigos presenciales del hecho y de las muchas vidas cambiadas como consecuencia de ello, tuvieron que rendirse ante lo inapelable. Todas las Semanas Santas tengo a mi cargo la predicación sobre la resurrección. En el correspondiente sermón, les digo siempre a los presuntos escépticos entre los presentes, aun sabiendo que va a ser difícil que crean en la resurrección, que deberían desear que fuera cierta. La mayoría de ellos están genuinamente interesados en que se haga justicia con las necesidades de los pobres, que se dé solución al hambre en el mundo y que cuidemos del entorno. Sin embargo, siguen creyendo que el mundo surgió de forma accidental y que acabará igualmente de forma imprevista por propia combustión al apagarse el sol. Encuentran desolador que sea tan escaso el número de personas que se preocupa genuinamente porque triunfe la justicia social, sin darse cuenta de que su propia visión del mundo echa por tierra toda motivación de hacer que sea un lugar mejor. ¿Por qué sacrificarse pues por las necesidades ajenas si, se haga lo que se haga, todo acabará siendo destruido? En cambio, el que la resurrección sea cierta significaría que hay esperanza justificada para el ser humano y, asimismo, para el entorno. En un sermón puntual, N.T. Wright lo explicó de la siguiente manera: el mensaje de la resurrección es que lo que pueda pasarle al mundo es importante. Que las injusticias y el dolor del mundo presente han de contemplarse ahora desde la perspectiva de la justicia que acompaña a un amor que restaura. Ahora bien, si la Pascua tan solo significa que Jesucristo resucitó en un sentido meramente espiritual, todo queda reducido a mi propia persona y a una nueva dimensión para mi vida espiritual personal. Pero, si por el contrario, Jesucristo resucitó verdaderamente de entre los muertos, el cristianismo es buenas noticias para el mundo entero. Son buenas noticias que reconfortan nuestros corazones precisamente por ser más que eso. La Pascua de Resurrección significa que, en un mundo en el que la injusticia, la violencia y la degradación son males endémicos, Dios no va a tolerar que eso sea así irremediablemente, sino que hará posible que colaboremos con Él en la consecución final de la victoria ya lograda por Jesús. Si prescindimos de la Pascua de Resurrección, Karl Marx habría tenido razón al acusar al cristianismo de ignorar los problemas del mundo material. Asimismo, sin la Pascua de Resurrección, Freud habría tenido probablemente razón al calificar al cristianismo de creencia ilusoria.
Y, sin la Pascua de Resurrección, Nietzsche habría estado en lo cierto al decir que el cristianismo era creencia para los débiles y los pusilánimes. Capítulo 14. La danza de Dios. En 1938, padecía de forma constante de terribles dolores de cabeza. Cualquier sonido era como un mazazo. Un día descubrí por casualidad un poema, titulado Amor, de George Herbert, que me aprendí de memoria. Con frecuencia, justo en el punto máximo de ese dolor lacerante, me obligaba a mí misma a recitarlo mentalmente, poniendo toda mi atención en ello y aferrándome con el alma a la ternura que transpiraba. Pensaba que lo que hacía era solo recitar un hermoso poema, pero, sin yo darme cuenta de ello, la recitación había pasado a adquirir la cualidad de oración. Fue durante una de esas recitaciones que Cristo mismo tomó posesión de mi ser. En todas mis argumentaciones anteriores sobre lo irresoluble del problema de Dios no había anticipado nunca la posibilidad de un contacto real, de persona a persona, aquí en la tierra, entre un ser humano y Dios mismo. Simone Weil, a la espera de Dios. Creo sinceramente que el cristianismo es lo que da el máximo sentido a la historia de cada persona y a la historia del mundo. En los 6 últimos capítulos, mi tesis ha sido que la respuesta cristiana a la pregunta sobre nuestro origen y sobre los problemas que nos acucian, y la mejor forma de solucionarlos sigue siendo la más competente y completa para explicar lo que vemos y experimentamos en comparación con otras propuestas alternativas. Creo por eso que ha llegado el momento de aunar los distintos hilos narrativos para contemplar el cristianismo como un todo. Y una forma de resumir el contenido de la Biblia por apartados es señalando sus 4 partes principales: la creación, la caída, la redención y la restauración. La danza divina. El cristianismo, a diferencia de otras religiones, enseña que Dios es trino. La doctrina de la Trinidad explica que Dios es un ser que existe eternamente en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto quiere decir que Dios, en esencia, es un ser relacional. El evangelista Juan describe al Hijo como viviente desde la eternidad, en unión íntima con el Padre, Juan 1:18, esto es, en plena relación de amor. Describe por su parte el Hijo al Espíritu como el que lo glorificará, Juan 16:14. En esa relación, el Hijo glorifica al Padre, 17:4, y el Padre al Hijo, 17:5, en gloriosa relación que perdura desde la eternidad, 17:5b. Ahora bien, ¿qué significa el término glorificar? En el lenguaje cotidiano, glorificar algo o a alguien conlleva alabanza y gozo. Cuando algo es provechoso, nos sentimos atraídos por el beneficio que de ello se deriva. Si además es algo bello, el goce es sencillamente porque lo es. Su mera contemplación es suficiente recompensa. Pero glorificar a alguien significa, además, rendirle servicio y mostrarle una deferencia particular. En vez de esperar que esa persona deje a un lado sus propios intereses para hacernos a nosotros felices, nos sacrificamos nosotros de buen grado para hacer feliz a esa persona, ya que su felicidad es nuestro gozo. ¿Cómo ha de entenderse entonces que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se glorifiquen entre sí? Si nos esforzamos por verlo gráficamente, podría decirse que el egocentrismo es siempre estacionario y estático. En ese egocentrismo, lo que se espera es que los demás giren alrededor de nosotros. Mostraremos afecto y haremos cosas a favor de otros siempre y cuando sirvan para mis propios fines y objetivos. Con la Trinidad, las cosas son muy diferentes. La vida compartida por el Padre, el Hijo y el Espíritu no es egocéntrica, sino que, muy por el contrario, es de entrega de uno mismo a favor de los otros movidos por un amor mutuo. Cuando servimos a los demás en amor, entramos en una dinámica que orbita alrededor de la persona amada y hace de sus intereses el centro de nuestra actividad. Eso crea una danza, sobre todo si se da entre 3 personas, cada una de las cuales se mueve alrededor de las otras 2. Sin demandas específicas que obliguen a esa relación, cada una de las 3 personas orbita voluntariamente alrededor de las otras 2 y hace manifiesto su amor en deleite y adoración. Cada una de las 3 personas de la Trinidad ama, adora y respeta a las otras 2, y se regocija en ellas. Eso crea una danza dinámica y vibrante de gozo y amor. Los primeros líderes de la Iglesia griega definían esta relación con un término particular, pericoresis. Como vocablo relacionado en cierta forma con el término coreografía, cabe destacar el factor común de movimiento alrededor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se glorifican entre sí. Como centro del universo, el amor en generosa entrega es la dinámica que mueve la vida trinitaria de Dios. Las 3 personas integrantes de esa Trinidad se exaltan, se relacionan y se respetan entre sí. Cuando los primeros cristianos de la Iglesia griega hablaban de pericoresis respecto a Dios, querían decir con ello que cada una de las 3 personas divinas acogía a las otras 2 en su centro mismo de existencia. En apertura constante entre sí, la respectiva aceptación acoge y envuelve en mutua interrelación. En el cristianismo, Dios no es un ser impersonal, ni un objeto estático, ni tampoco una única persona hecha manifiesta, sino una actividad dinámica y vibrante, una vida con energía propia, una representación con personajes reales, una dimensión que, si se me permite decirlo sin parecer irreverente, tiene algo de danza tripartita en divina coreografía.
con un patrón relacional que es fuente de tremenda energía y belleza que irrumpe con fuerza incomparable en el centro mismo de la existencia. La doctrina de la Trinidad puede, sin duda, sobrecargar nuestros limitados circuitos mentales. Pero, aun reconociendo la dificultad cognitiva implícita, esta concepción dinámica de la realidad del Dios Trino nos permite vislumbrar un mundo de cambios radicales para la consecución de una vida profunda y plena de significado. La danza del amor. Si en verdad no hay Dios, todo lo que somos y lo que nos afecta es el producto de fuerzas ciegas impersonales. La experiencia del amor puede parecernos significativa, pero un naturalista partidario de la evolución nos diría que no es más que un estado bioquímico localizado en el cerebro. ¿Pero qué ocurre si Dios realmente existe? ¿Adquiere el amor una nueva dimensión? Evidentemente, dependerá de lo que pensemos de Dios. Si lo vemos como un ser unipersonal, el amor no se habría manifestado hasta la aparición de otros seres vivos por cuanto el amor conlleva una relación. Esto significa que un Dios unipersonal sería sin duda soberano y poderoso en su magnificencia por toda la eternidad, pero sin atributo alguno de amor. El amor, pues, no es esencial en Dios, ni tampoco está en el núcleo central del universo. Lo primero y fundamental sería el poder. Ahora bien, si es por el contrario el caso de que Dios es en verdad trino, la relación de amor en el seno de una comunidad es como un gran manantial que fluye desde el centro mismo del universo. Cuando decimos, Dios es amor, pienso que nuestra intención es resaltar la tremenda importancia de ese amor o que Dios quiere realmente que nos amemos. Pero, en la concepción cristiana, Dios es amor como parte esencial e irrenunciable de su ser. Si Dios fuera una única persona no podría amar por la eternidad. Si fuera solo todo alma impersonal, como enseña el pensamiento oriental, no podría amar porque el amor es una cualidad que practicamos las personas. Las religiones orientales creen que la personalidad individual es mera ilusión y por lo tanto también lo es el amor. El escritor inglés G.K. Chesterton escribió, en este sentido, que, para el budista, la personalidad es la caída del hombre, para el cristiano el propósito de Dios y la verdadera razón de la dimensión cósmica. Y es el propósito de Dios por ser en esencia, y por la eternidad, amor relacional. La realidad última es una comunidad de personas que se conocen y se aman. En eso consiste Dios, el universo, la vida y la historia. Si tus intereses se cifran en términos de dinero, poder y logros materiales por encima de las relaciones personales, te estrellarás contra la dura realidad. Cuando Jesús advirtió que hemos primero de perdernos a nosotros en el servicio a los demás para poder así verdaderamente encontrarnos, Mar 8:35, su modelo era la relación eterna entre las tres personas de la Trinidad. Nunca conseguiremos tomar contacto con nuestro auténtico yo si nos quedamos, por así decirlo, en suspenso y haciendo que todo gire alrededor de nosotros. Si no estamos nunca dispuestos a experimentar la pérdida de posibles opciones y las limitaciones que forman parte de una relación comprometida, seguiremos sin tomar contacto con nuestra verdadera naturaleza y la naturaleza intrínseca de las cosas. En distintos puntos de este libro, he ido haciendo notar la imposibilidad de mantenernos plenamente humanos si rehusamos el coste del perdón, el cambio sustitutivo de amor y los límites que se derivan de vivir en comunión. En cita de C.S. Lewis, el único lugar aparte del cielo que está libre del dolor y sufrimiento de las relaciones es el infierno. ¿Cuál es la razón de que sea así? Según la Biblia, este mundo no fue creado por un Dios que no es más que un ser individual ni es la emanación de una fuerza impersonal. Tampoco es, desde luego, el resultado de una lucha por el poder entre diferentes deidades, ni de fuerzas naturales accidentales y arbitrarias. Los cristianos rechazan esas historias alternativas de la creación en las que se niega, por principio, la primacía del amor. Los cristianos creemos en un mundo creado por un Dios que es comunión de personas en sí mismo, que se aman entre sí por la eternidad. El ser humano fue creado para una entrega relacional en amor recíproco. El egocentrismo exclusivista destruye la esencia conjuntiva de la creación divina. La danza de la creación. Jonathan Edwards, en su reflexión acerca de esa vida interior del Dios Trino, llega a la conclusión de que Dios es infinitamente feliz. En la realidad interna de Dios tiene lugar una comunión de personas en gozosa relación de amor y recíproca glorificación. Tratemos por un momento de experimentar esa realidad en el ámbito personal. Imaginemos que hay alguien a quien admiramos más que a ninguna otra persona en el mundo. Por amor a esa persona, seríamos capaces de hacer cualquier cosa. Imaginemos también que descubrimos que esa persona siente lo mismo respecto a nosotros e iniciamos, por ello, una relación de amistad de por vida o incluso una relación de amor que acaba en matrimonio. ¿Suena a cielo aquí en la tierra? Desde luego que sí. Y esto por tener justamente su origen en el cielo. Eso es lo que Dios ha experimentado por la eternidad, aunque en un grado y con una hondura que sobrepasa nuestra capacidad humana de comprensión. La orientación hacia el amor recíproco es, además, la razón última de que Dios sea infinitamente feliz, por no buscar su propia gloria, sino la ajena. De acuerdo, me dice mi amable lector. Pero espera un momento. La Biblia dice prácticamente en cada página que Dios nos insta a glorificarlo, alabarlo y servirle.
Dices que Dios no busca su propia gloria y, sin embargo, nos pide que le obedezcamos incondicionalmente, que lo glorifiquemos, que lo alabemos y además centremos nuestras vidas alrededor de Él. Es cierto. Él espera de nosotros todo eso. Pero quisiera que mis lectores comprendieran realmente que es así porque lo que en verdad busca Dios es nuestra felicidad. Dios no es feliz por estar centrado en sí mismo, sino que lo es porque se abre en gloriosa entrega a amarnos a nosotros. Y la única forma posible de que nosotros, creados a su imagen y semejanza, tengamos ese mismo gozo es que centremos nuestra vida en su persona y no en nosotros mismos. ¿Qué razón podría haber para que un Dios como este creara un mundo habitado por seres como nosotros? Sobre la base de pasajes bíblicos tales como Juan 17, 20-24, Jonathan Edwards lo explicó con toda su profundidad. El historiador George Marsden resume así la idea de Edwards: ¿qué razón podría haber para que un ser tan intrínsecamente bueno, perfecto y eterno en su naturaleza quisiera crear? Edwards apuntó en este sentido a la concepción cristiana de un Dios trinitario interpersonal en esencia. La razón última de que Dios se manifestara creando obedecía no a una necesidad suya de compensar una merma, sino, muy por el contrario, a una de difundir y hacer extensiva esa perfecta comunicación interna de la bondad en amor de un Dios trino. El gozo de Dios y su felicidad y deleite en la divina perfección se expresan de forma externa transmitiendo esa felicidad y ese deleite a las criaturas de su creación. El universo entero es una explosión de la gloria de Dios. De él irradia todo cuanto de bueno, bello y amoroso hay en este mundo, y atrae hacia sí a sus criaturas para participación en ese gozo. El fin último de la creación es, pues, la unión en recíproco amor de Dios con sus criaturas. Dios no nos creó para que meramente disfrutáramos del gozo infinito de un amor mutuo de proporciones cósmicas, sino para que lo compartiéramos y participáramos de la danza. Si centramos nuestras vidas en Él y le servimos no por interés, sino por ser Él quien es, por reverencia a su hermosura y a su gloria, podremos participar de la danza y compartir el gozo y la vida que hay en Él. Hemos sido, en verdad, diseñados no solo para creer en Dios de forma indistintamente general ni para tener una difusa espiritualidad. Fuimos ciertamente creados para centrar nuestras vidas en Él y para hacer realidad todo un glorioso potencial de propósito y pasión en nuestras propias vidas al conocerlo y servirle con genuino deleite en reflejo de lo que Él es. Esta felicidad perdurará por la eternidad de forma inimaginable. 1 Hogar 2, 7-10. Esto nos lleva a una singular y en extremo positiva visión del mundo material. El mundo no es, tal como apuntan relatos alternativos de la creación, una ilusión engañosa resultante de una batalla entre distintos dioses. Ni tampoco es algo surgido por agencia de ciegas fuerzas naturales. El mundo fue creado en gozo y es, por ello, intrínsecamente bueno. Cabe, por tanto, entender el universo como una danza de seres unidos por energías relacionadas pero diferenciadas, como planetas girando alrededor de su estrella, como las mareas y las estaciones, como los átomos de una molécula, como los tonos musicales en su cadencia, como organismos vivos en este mundo, como una madre que siente brotar nueva vida en su cuerpo. El amor presente y activo en la vida interna de la Trinidad está inscrito de forma indeleble en todo cuanto es y existe. La creación es una danza. La danza perdida. La Biblia da ciertamente comienzo a su relato con la danza de la creación y hace, sin embargo, su aparición de forma inmediata a la triste realidad de la caída, tal como nos informa Génesis 3. Dios les había advertido a Adán y a Eva que no debían comer del fruto de determinado árbol o morirían. Ahora bien, ¿qué razón había tras esa prohibición? No se nos da una respuesta. Pero hay en cambio algo que sí resulta evidente: si seguimos la directriz divina tan solo cuando nos conviene por coincidir con nuestras metas e intereses, convertimos a Dios en un medio para un fin y no en el fin en sí, ya que pretendemos que Dios orbite alrededor de nosotros. Pero el mensaje que nos llega de parte de Dios es muy claro: obedezcan en lo que advierto respecto a ese árbol por amor a mí. Sencillamente por eso. Y la triste realidad es que fallamos y nos convertimos en medio de ese proceso en seres egocéntricos y penosamente limitados. Según Génesis 3, al echarse a perder nuestra relación primigenia con Dios, toda otra posible relación quedó igualmente contaminada. El egocentrismo produce alienación psicológica. Nada nos hace más desdichados que centrarnos exclusivamente en nosotros mismos, en nuestras necesidades, deseos e intereses. Está comprobado que el egocentrismo conduce a la desintegración social. El egocentrismo es la razón de fondo de la ruptura de relaciones entre las naciones, las razas y las diferentes clases sociales, tanto a nivel colectivo como individual. Al negarse a servir a Dios, el hombre se ha alejado también de forma progresiva del mundo natural. Como criaturas creadas, hemos perdido la danza. La danza de relaciones gozosas en mutua entrega se vuelve imposible en un mundo en el cual cada uno de forma estática trata desesperadamente que las cosas giren alrededor de él. Pero Dios ciertamente no nos ha abandonado. El Hijo de Dios vino a este mundo para dar inicio a una nueva humanidad, una comunidad renovada de personas dispuestas a renunciar a un egocentrismo dañino y a poner en cambio a Dios en el centro de su mundo y de su razón de ser. Como resultado, se produce un cambio progresivo en toda otra relación humana.
El apóstol Pablo denomina a Jesús el postrer Adán. Y así como el primer Adán fue puesto a prueba en el jardín del Edén, el último Adán, Jesús, fue puesto a prueba en el huerto de Getsemaní. El primer Adán sabía que viviría si obedecía lo instituido por Dios. Pero no lo hizo así y comió del árbol que no debía. El postrer Adán fue también puesto a prueba en el madero de la cruz. Y, aunque Jesús sabía que de cierto moriría si obedecía a su Padre, se sometió a su designio muriendo en la cruz. ¿Por qué tuvo Cristo que morir por nosotros? ¿Qué beneficio obtenía Jesús de todo ello? Recordemos que Él ya tenía una comunión en gozo, gloria y amor. Él no nos necesitaba a nosotros en forma alguna. Esto significa que vino al mundo y murió en la cruz para ocuparse de nuestros pecados y transgresiones en generoso acto a favor de nosotros. Yo les he dado la gloria que me diste, Juan 17:22. Jesús inició con nosotros lo que Él había disfrutado con el Padre y el Espíritu Santo desde la eternidad e hizo de nosotros su centro para amarnos sin ningún beneficio propio. El regreso a la danza. Si la belleza del gesto de Jesús te conmueve, ese sería el primer paso para superar un egocentrismo nato y el temor a confiar en Él. Con su muerte, Jesús estaba, por así decirlo, invitándote a la danza. Es una participación que posibilita un cambio de paradigma y hace que Jesús pase a ser nuestro centro vital en respuesta a su entrega personal. Si respondemos afirmativamente, nuestras relaciones personales experimentarán un gran cambio para mejor. Tal como hacíamos notar en el capítulo 9, el pecado consiste en centrar la propia identidad en cualquier otra cosa menos en Dios. Lo más común es volcarnos a relaciones y objetivos que permitan una propia justificación en afirmación de un yo creativo. Pero esa actitud suele fomentar el desdén y la infravaloración de aquellos que no tienen nuestro mismo nivel de competencia y sello distintivo. Por el contrario, cuando el infinito y desinteresado amor de Jesús es una realidad de nuestra vida, todo adquiere una nueva dimensión y fundamento. Ya. No necesitamos salvarnos nosotros mismos porque esa obra ya la realizó Jesús en la cruz como verdadero Señor y Salvador. Podemos estar abiertos al reto de reconocernos pecadores necesitados de redención y al amor regenerador de Jesús como la base y razón de nuestra nueva identidad. Nuestra actitud hacia los demás también cambia por completo. Ya no necesitamos apoyarnos o depender de los demás para reforzar un ego frágil o un orgullo mal enfocado. Así como Jesús se ha acercado a nosotros, podemos ahora nosotros también abrirnos a los demás. En la entrega a los demás accedemos a la dinámica que mueve a la creación y a todo ser viviente. La palabra eterna se hizo a sí mismo manifiesta en sacrificio a nuestro favor. En su crucifixión, Jesús realizó con tiempo adverso y en tierra hostil aquello que ya era gloriosa realidad en el seno de la divinidad desde antes de la fundación del mundo. De lo más excelso a lo más abyecto, el yo individual existe para su renuncia y se vuelve de ese modo más auténtico y más dispuesto a nuevas renuncias, y así para siempre. Esta no es, pues, ley que podamos eludir. Lo único que cabe encontrar por fuera de la entrega personal es, simple y llanamente el infierno, feroz prisión del propio yo. La entrega de uno mismo es la única y absoluta realidad. El futuro de la danza. ¿Cómo acabará la historia de la humanidad? Al final del libro de Apocalipsis, encontramos lo opuesto a lo que solemos encontrar en las predicciones de otras religiones. Lejos de vaticinarse la destrucción definitiva del mundo físico para liberación del alma espiritual, vemos que el cielo desciende a nuestro mundo para purificación y rectificación de todo lo imperfecto. Se tratará de un cielo nuevo y una tierra nueva. El profeta Isaías lo presenta como un nuevo jardín del Edén, en el que reinará la armonía más completa, se pondrá fin a la enfermedad y a la muerte, desaparecerá la animosidad entre razas y cesará todo conflicto y toda guerra. Ya no habrá tampoco ni pobres ni esclavos, ni criminales ni víctimas. Todo esto viene de lo que sabemos acerca de la creación como una danza. La Trinidad hizo que el mundo cobrara existencia por puro gozo. Por deleite divino, Dios creó un universo de seres vivos para que participaran de ese gozo y las propias estrellas entonaron una alabanza. La creación no ha cesado desde entonces de contar la gloria de Dios, cantan y lanzan voces de alegría, Sal, 65 horas y 13 minutos. Dios se ocupa de su creación con solícito amor y provee para cada una de sus necesidades en divino compromiso. Y aun cuando el mal y el pecado han dejado su huella en esa creación, y es ahora la tierra pálido reflejo de lo que en un tiempo fue, cuando llegue el fin de los tiempos, la naturaleza será restaurada en el glorioso esplendor de su origen. La creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios, Rom 8:21. El mundo en su totalidad será restaurado para plena participación en la gloria de Dios. El mal será destruido y la plenitud de la creación, latente hasta ese momento, se hará manifiesta con todo su esplendor. Comparado con lo que será realidad entonces, el presente no es sino pálido reflejo. La creación toda cantará al unísono ante el retorno de su Rey, quien con su sola presencia cambia el lamento en baile.
Por haber sido la creación hecha a imagen y semejanza de Dios, que es uno y aún así plural, la raza humana será finalmente reunida, pero se mantendrá intacta la diversidad racial y cultural dentro de un mundo hecho nuevo. La raza humana podrá por fin vivir en paz y armonía e interdependencia. La gloria a Dios en las alturas llega con paz en la tierra para toda la creación. La vida cristiana. ¿Cómo podemos reaccionar ante tan espléndido panorama? Cuando contemplamos la amplitud del relato en todas y cada una de sus dimensiones, vemos con meridiana claridad que el cristianismo no es tan solo un perdón individual que conseguir para poder ir al cielo. Ese es un medio importante de la salvación, pero no es su propósito final. El verdadero propósito de la venida de Jesús fue restaurar y renovar la creación, no escapar de ella. Y no se trata tan solo de traer perdón personal y paz, sino asimismo justicia y salón. Dios creó el cuerpo y también el alma, y la resurrección de Jesús hizo patente que cuerpo y alma son por igual objeto de redención. La obra del Espíritu de Dios no es exclusivamente para salvar almas, sino también para cuidar y cultivar la faz de la tierra, del mundo material como tal. No puede enfatizarse demasiado la singularidad de esa visión. Aparte de la Biblia, ninguna otra de las grandes religiones del mundo ofrece esperanza de restauración en perfecto salón y plena justicia en este mundo material. Vinous Ramachandra, un escritor oriundo de Sri Lanka, ha entendido esto bien. Todas las demás religiones, señala, ofrecen como salvación una u otra forma de liberación de lo comúnmente humano. La salvación es vista como una liberación de la tiranía de la individualidad y la envoltura corporal, un requisito previo para acceder a una existencia espiritual trascendente. La salvación, bíblica, no consiste en escapar de este mundo, sino justamente en transformarlo. No encontraremos ningún atisbo de esperanza para el mundo en ninguno de los otros sistemas religiosos o filosofías que la humanidad ofrece. La perspectiva bíblica es única en su singularidad. Es por eso que, cuando alguien dice que hay también salvación en otras formas de fe, yo hago la pregunta, ¿a qué clase de salvación te refieres? Ninguna otra fe promete salvación eterna para el mundo material tal como lo conocemos, que no sea la cruz y la resurrección de Jesús. ¿Qué significa entonces entrar a formar parte de la obra de Dios en el mundo? ¿Qué significa, en realidad, vivir cristianamente? Una posible respuesta es reflexionar acerca de la relación existente en la Trinidad y también en el origen de la creación. Dios ha hecho posible que participemos de su gozo y deleite de la misma manera que Él se goza y se deleita en nosotros. Ahora podemos compartir ese gozo, primero, glorificándolo, en adoración y servicio a su persona antes que a nosotros mismos, después, honrando y sirviendo con respeto a nuestros semejantes, como criaturas creadas a imagen de la gloria de Dios, y podemos, por último, disfrutar de ese gozo singular en el cuidado y la contemplación de la gloria divina manifiesta en el mundo natural. Glorificamos a Dios y disfrutamos de su realidad en nuestras vidas tan solo cuando le rendimos alabanza y adoración, servimos a la comunidad por amor a Él y cuidamos de su creación. Otra manera de contemplar la vida cristiana es desde la perspectiva de la restauración final y definitiva. Ante el quebranto del mundo y de nuestros propios corazones, la vida y obra de Jesús, con la culminación en su muerte y resurrección, vino a traer a un precio muy alto justicia y restauración para los oprimidos y marginados, recuperación física para los enfermos, integración para los solitarios y aislados, y gozo y comunión espiritual para cuantos estaban alejados de Dios. El ser cristiano hoy supone formar parte de un mismo proyecto, sabiendo que habrá en el camino sufrimiento y penalidades, aunque también será reconfortado por la gozosa certeza de un éxito final. El Evangelio, entendido y aplicado en toda su extensión y profundidad, conlleva una obligación moral y una nota de confianza respecto a la realidad de la justicia. De ahí que los cristianos hayan de intervenir para la implantación de una justicia restauradora y de redistribución allí donde sea necesario. La historia de Jesús y de la fe da sentido y contenido esencial a la religiosidad innata del ser humano. Es por eso que los cristianos proclaman el Evangelio de salvación y señalan con ello el camino del perdón y de la reconciliación con Dios a través de Jesús. El Evangelio da asimismo razón y fondo a nuestro instinto relacional. Por eso los cristianos trabajan con denuedo para reforzar las relaciones comunitarias y la vida de iglesia. El gozo ante lo bello cobra aún mayor sentido a la luz del relato evangélico, y el creyente se ve movido a cuidar del entorno material, sea mediante ciencia aplicada o logros artísticos, lo que fomenta además la plena realización de lo humano en su más genuina expresión. Los cielos y los árboles proclaman la gloria de Dios, y con nuestro cuidado y celebración liberamos sus voces para alabanza de Dios y deleite nuestro. La vida cristiana significa, por tanto, no solo dar vida a una comunidad creyente que inste a las personas a unirse a la familia de la fe en Cristo, sino asimismo cuidar de ella para su crecimiento en justicia y servicio. Los cristianos podemos y debemos ser verdaderos, revolucionarios, comprometidos con la justicia y la verdad, y trabajar para la consecución de un mundo genuinamente perfecto en el que Dios realizará lo siguiente: Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apec 21:4.
Cuando ese futuro sea ya una realidad presente, podremos decir, por fin hemos llegado a nuestro verdadero hogar. Este es mi país y esta es mi ciudadanía. Esta es la tierra que he estado buscando toda mi vida. Pero ese no será aún el fin de la historia. Como bien dice en ese sentido C.S. Lewis, todos los sucesos de nuestra vida no serán sino tan solo la cubierta y el título. En ese punto estelar tendrá verdaderamente su inicio el capítulo 1 de la gran historia que nadie ha tenido por el momento ocasión de leer, que continuará por la eternidad y en la que cada capítulo será todavía mejor que el anterior. Epílogo. ¿Hacia dónde ir ahora? El conocerse a uno mismo supone, principalmente, conocer las propias mermas. Uno tiene que medirse en contraste con la verdad y no al contrario. Flannery O'Connor, The Fiction Writer and His Country, el escritor de ficción y su país, el corazón de Eowyn cambió, o al menos por fin lo comprendió, J. R.R. Tolkien, El retorno del rey. No hay manera de asegurar que el cristianismo, después de leer este libro, parezca más cierto. Puede incluso que algún lector se haya sentido interpelado a nivel personal por las distintas necesidades del mundo en que vivimos o por su propia situación, y quizás también por el impacto de la persona y obra de Cristo en su más amplia dimensión. ¿Qué hacer entonces para explorar aún más lo que significa poner una fe personal en Cristo? ¿Por dónde empezar? Examina tus motivos. Las motivaciones suelen ser siempre algo complejo. Si se espera tenerlo todo bien claro y estudiado, y libre además de deseos egoístas, la espera será eterna. Aún así, es sin duda necesario y muy conveniente analizar primero qué nos lleva a actuar de una u otra forma en lo relativo a un compromiso de fe. Puede suceder, por ejemplo, que estés pasando por una situación difícil y con problemas. Y puede que, por eso mismo y quizás por primera vez en tu vida, seas particularmente consciente de que necesitas a Dios y una ayuda espiritual verdadera para poder superarlo. Evidentemente, nada de malo hay en pensar algo así. Pero, en un caso como este, nada más fácil que ver a Dios como un medio para lograr un fin. ¿Estás acercándote al cristianismo para servir y honrar a Dios, o para hacer que Él te sirva a ti? De ser cierto lo segundo, existe el peligro de caer en una suerte de chamanismo al tratar de controlar a Dios mediante ciertas prácticas, en particular, oraciones incluidas. Se estaría así usando a Dios en lugar de verdaderamente confiar en Él. Todos tenemos que reconocer que nuestros primeros pasos en la fe suelen ser más por querer algo de Dios que por exclusivo amor a su persona. Pero, en uno u otro momento, tenemos por fuerza que enfrentarnos al hecho de que le debemos a Dios nuestra existencia y un sincero agradecimiento por todo cuanto ya hizo por nosotros. Dios es nuestro creador y, por esa sola razón, ya somos deudores absolutos. Con todo, Dios es también nuestro Redentor, nos rescató para vida eterna con coste infinito. Un corazón que siente tiene por fuerza que rendirse ante aquel que no solo es omnipotente, sino que también ha sacrificado lo mejor y más íntimo de sí mismo para beneficio nuestro. Nuestro impulso natural es pensar, ¿qué tengo que hacer para conseguir que Dios haga esto o aquello por mí? Pero es una actitud que tendrá que transformarse, en uno u otro momento, en, ¿qué tengo que hacer para poder realmente acercarme a Él? Si esa transición no tiene lugar, nunca se llegará a conocer al verdadero Dios y nos quedaremos con un pálido reflejo de su persona. Sopesa el coste. El cristiano es, literalmente, el que es de Cristo. No es uno simplemente influido por las enseñanzas de Cristo, sino alguien que se ha comprometido con todo su ser con la persona y obra de Cristo. Los cristianos son conscientes de que se trata de un todo o nada respecto a lo que Cristo quiere y espera de nosotros. Desde los primeros tiempos, la confesión cristiana específica era Christus Curios, Jesús es el Señor. En un contexto histórico en que lo requerido era Kaiser Curios, el César es el Señor, la variante cristiana reivindicaba a Jesús como poder supremo. Jesús no era simplemente un ser angélico, con una categoría particular indicada por un título especial, sino que, tal como lo refleja un himno cristiano de los primeros tiempos, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, Phil 2:9. En él, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal, Colonia 2:9. Esa es una aseveración de proporciones inauditas, pero con una gran coherencia. Lógica. Bono, cantante vocal de U2, reconoce esa lógica en una conversación con Micah Asayas. Asayas, Cristo ocupa un puesto principal entre los grandes pensadores del mundo. Pero, ¿no es un tanto exagerado confirmarlo como verdadero Hijo de Dios? Bono, no, a mí no me parece así. Mira, la reacción de la mentalidad secular ante la figura de Cristo sigue siempre el mismo patrón. Jesús fue un gran profeta y sin duda un personaje interesante, que tenía mucho que decir en línea con los grandes profetas de otros tiempos, se tratara de Elías, de Mahoma, de Buda o de Confucio. Pero la auténtica cuestión es que Cristo no permite que hagamos eso en modo alguno. Cristo dice categórico en ese respecto, no me llaméis maestro porque no lo soy. Ni tampoco digo que sea profeta. Mi mensaje es sencillo, soy el Mesías. Y añado, soy Dios hecho carne. Y la gente dice entonces, no, por favor, sé solo un profeta. Un profeta que podamos aceptar. Tú eres a veces un poco excéntrico.
Ya tuvimos a Juan el Bautista, que comía langostas del campo y miel silvestre. Y con él basta. Tú no saques ahora a relucir la palabra difícil, esto es, Mesías. Porque, si te obstinas en hacerlo, tendremos que crucificarte. Entonces, Jesús responde, pues, no. Sé muy bien que esperáis que regrese con un gran ejército y que os libere de la ocupación extranjera. Pero es que yo soy verdaderamente el Mesías. Y es entonces cuando todo el mundo empieza a mirar para otro lado, como desentendiéndose de lo que todo eso en realidad significa, porque no dejará de decir continuamente eso. Y lo único que nos queda entonces es que o bien Jesús era lo que decía ser, esto es, el Mesías, o era por el contrario un visionario con un grave trastorno mental. Lo que quiero decir con todo esto es que estaríamos entonces ante un caso similar al de Charles Manson. Y no creas que lo digo en broma. La idea de que el curso entero de la civilización de más de la mitad del globo fuera alterado y puesto al revés por un chiflado sí que es fantasía difícil de creer. Bono está en realidad diciendo que las afirmaciones de Jesús respecto a sí mismo nos instan a tomar una postura radical, o son ciertas o son fantasía. Y para ello se pregunta si habría sido posible que personajes tan irascibles como Charles Manson y David Koresh hubieran podido llegar a tener el mismo impacto en sus seguidores y en el mundo entero que Jesús. Ahora bien, si Jesús no era un lunático, la única posibilidad es aceptar como válidas sus afirmaciones y ordenar la existencia en lógica correspondencia. La única opción no válida es responder ante su persona con blanda indiferencia. Flannery O'Connor tiene idéntica postura en Un hombre bueno es difícil de encontrar. El personaje apodado el Misfit es un auténtico bandido que toma como rehenes a los miembros de una familia en el sur rural de Estados Unidos, la cabeza de familia, que en este caso es la abuela, trata de disuadirlo para que no los mate, hablándole de Jesús, la iglesia y el poder de la oración, pero Misfit replica, Jesús trastornó todas las cosas. Si en verdad hizo todo lo que dijo, no hay otra alternativa que renunciar a cualquier otra cosa para seguirlo a él. Y si nada de todo eso fue cierto, lo único que nos queda es disfrutar lo mejor que puedas matando a alguien o quemando su casa, o haciéndole cualquier otra maldad para verlo sufrir. No hay otro placer alternativo que la mezquindad. O'Connor comentó en cierta ocasión respecto a este personaje suyo que, en realidad, había entendido muy bien la implicación dual del todo o nada en la figura de Jesús. La historia plantea un auténtico duelo a muerte entre la abuela, con sus creencias un tanto superficiales, y la postura de fondo de Misfit, mucho más genuina y radical, en relación con la figura de Jesús como Mesías y una nueva forma de ver las cosas. Era una tensión que era de hecho muy real para la propia escritora. De nada sirve decir que se cree en Jesús si eso no cambia en nada tu manera de vivir y de ver las cosas. La redención no tiene ningún sentido si no influye en nuestro pensamiento y en nuestra manera de vivir, escribió en uno de sus ensayos. Mi enfoque parte de la postura propia de un cristianismo conservador y ortodoxo. Esto quiere decir que, para mí, el sentido de la vida tiene su centro y razón de ser en la obra de redención realizada por Jesucristo, y todo lo que contemplo en el mundo es a través de ese prisma. Bono y O'Connor son dos personalidades muy distintas, pero sienten en cambio lo mismo respecto a la radical implicación de lo proclamado por Jesús. Los cristianos nos distinguimos, por dejar que la realidad de Jesús cambie radicalmente quiénes somos, cómo contemplamos la realidad y cómo lo vivimos. Haz un inventario. Puede que las opiniones y la postura de Bono y O'Connor te hayan dejado casi sin respiración. ¿Qué pasará si se tiene cada vez mayor respeto e interés por el cristianismo, pero, aún así, no se está preparado para asumir un compromiso de esa magnitud? Una posible razón es que haya todavía ciertos obstáculos que superar para poder aceptar plenamente la fe cristiana. Si ese es tu caso, no te limites a dejarlo todo en suspenso, con la esperanza de que las cosas se aclaren y solucionen por sí solas. En vez de eso, haz un inventario de todas las razones concretas que te provocan reservas. Incluyo a continuación una serie de cuestiones que pueden serte de ayuda en ese proceso. Problemas de contenido. ¿Hay alguna parte en concreto dentro del mensaje cristiano, la creación, el pecado, Jesús como verdadero Dios, la cruz, la resurrección, que no entiendas o con la que no estés de acuerdo? Problemas de coherencia. ¿Tienes dudas y objeciones respecto a la fe cristiana que no sabes cómo resolver? Problemas con el precio a pagar. ¿Piensas que aceptar la fe cristiana en su totalidad te pasará factura? ¿Qué miedos tienes respecto a un compromiso de esa clase? Puedes tomar así nota de las cuestiones por resolver y las barreras para superar, pero no te fíes de hacerlo por tu cuenta sin nadie más informado que te ayude. En prácticamente cualquier ámbito, por ejemplo, en el aprendizaje de un nuevo idioma o una nueva habilidad, es mejor aprender en comunidad con otros que se encuentran en diferentes etapas de su propia peregrinación. Una buena práctica es ir a una iglesia cristiana, en nuestro contexto, una iglesia evangélica, y asistir a los distintos cultos y celebraciones, para poder así relacionarnos con otros miembros de la congregación y hablar con creyentes acerca de sus posibles dudas y cómo las han solucionado. Pero lo más importante de todo será tener en cuenta que ser cristiano no es simplemente cumplir con una serie de cosas que creer y hacer. Al final del capítulo 11 de Mateo, Jesús dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso.
Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Un hombre le dijo a un pastor en cierta ocasión que sería feliz creyendo en el cristianismo si el clérigo le diera al menos un argumento infalible de su verdad. Entonces, el pastor replicó, ¿qué pasará si resulta que es un hombre infalible en vez de una razón irrebatible? Jesús nos dice, yo soy esa persona. Vengan a mí. Vean lo que yo soy. Contemplen mi cruz. Tomen nota de mi resurrección. Nadie habría inventado todo esto sin más. Vengan, pues, a mí, y encontrarán descanso para su alma. En última instancia, la fe y la certidumbre crecen en la medida que aumentamos nuestro conocimiento acerca de la persona y obra de Jesús. Pero hay todavía una barrera más que superar en la que muchas personas tropiezan. La ciudad de Nueva York está llena de personas que han sido criadas y bautizadas en el seno de distintas congregaciones cristianas, pero que abandonaron su fe en la adolescencia o al ir a la universidad sin volver a plantearse sus creencias durante años. Pero ocurre en ocasiones que, de forma espontánea y repentina, se descubren a sí mismas de nuevo con inquietudes espirituales. Se plantean, por tanto, de nuevo lo esencial de la fe cristiana y la impresión que tienen es que es como si no lo hubieran entendido en absoluto con anterioridad. La pregunta que me hacen entonces a mí como pastor es, no sé si soy o no verdaderamente cristiano. ¿Estoy entonces recuperando la fe perdida o es que la estoy encontrando por primera vez? La respuesta es muy simple, yo no te lo puedo decir, pero es que en realidad eso no importa. Si de verdad quieres relacionarte con Dios o volver a conectarte, habrá que hacer las dos mismas cosas. ¿En qué consisten esas dos cosas? Da el paso. La primera cosa que tendrás que hacer es arrepentirte. Puede que eso no suene muy bien, pero lo cierto es que es un paso incuestionable y además ineludible. El arrepentimiento que da lugar a una nueva relación con Dios no es, en primera instancia, una cuestión de hacer listas de pecados y de sentirse apesadumbrado y desear a toda costa un cambio. Lo que quiero decir con esto es que, si en tu caso particular estabas explotando al pobre o engañando a tu cónyuge y quieres ahora depositar tu fe en Cristo, es evidente que tendrás que dejar de hacer todas esas cosas moralmente erróneas. El cristiano está llamado a amar al pobre y a ser fiel a los votos del matrimonio. Pero esos cambios de conducta por sí mismos no van a hacer de ti un cristiano. Son muchas las personas en este mundo que son social e individualmente éticas aún sin tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. El arrepentimiento supone evidentemente sentirse apenado por las faltas cometidas, pero implica todavía mucho más. El arrepentimiento que realmente opera un cambio de corazón y de mente en la relación con Dios comienza cuando se reconoce que el mayor pecado, el que está por detrás de cualquier otra posible transgresión, es el tratar de salvarse a uno mismo. Tal como hemos tenido ocasión de ver en los capítulos 9 y 10, tanto en nuestros malos hechos como en nuestras buenas acciones podemos estar tratando de ser nuestros propios salvadores y señores. Tenemos confianzas alternativas y dioses complementarios, aunque no los designemos con esos nombres. Tratamos con ello de probarnos a nosotros mismos por nuestra bondad moral o a través de logros personales, de la familia nuclear o de la trayectoria profesional. Incluso una actividad diligente en la iglesia y en lo religioso puede tener que someterse a arrepentimiento una vez que entendemos que era una forma más de poner a Dios y a otras personas en deuda con nosotros. Arrepentirse es, pues, admitir que se ha confiado en otras cosas antes que en Dios para obtener sentido y seguridad en nuestra vida. Esto supone tener que arrepentirse no solo de todo aquello en lo que nos hayamos equivocado o hecho mal, como mentir o negar, sino asimismo de las razones de fondo de nuestras buenas obras. El segundo paso a dar es creer verdaderamente en Cristo. El creer en Cristo tiene un contenido muy claramente definido. Hemos de creer que en verdad Jesús fue quien dijo ser, que necesitamos su salvación, que en la cruz obtuvo la seguridad de nuestra salvación y que fue resucitado de entre los muertos. En todo caso, aunque la fe cristiana que transforma nuestra vida implica creer con el intelecto estas verdades, lo cierto es que es mucho más. La fe que cambia nuestra vida y nos pone en relación con Dios se entiende mejor a partir del término confianza. Imagina por un momento que estás a gran altura en un acantilado, pierdes pie y empiezas a caer. A punto ya de precipitarte al vacío, ves una rama que sobresale en la pared rocosa. Esa rama es tu única esperanza y es, de hecho, suficientemente fuerte como para soportar tu peso. ¿Cómo va a poder evitarse la tragedia? De entrada, hay algo que es evidente, si con la mente tienes la certidumbre intelectual de que la rama puede con tu peso, pero no la agarras con todas tus fuerzas, estarás perdido. Sí, por el contrario. Tienes tus dudas y no estás seguro de que la rama vaya a resistir, pero, aún así, extiendes el brazo y te aferras a ella con todas tus fuerzas, te salvarás. ¿Cómo va a ocurrir eso? Desde luego, no por la fuerza de tu fe, sino por el objeto en que depositas esa fe tuya, que será el que realmente te salve. Una fe fuerte en una rama débil es trágicamente inferior a una fe débil en una rama fuerte. Esto quiere decir que no hay que esperar a que se disipen todas las posibles dudas y miedos para aferrarnos a Cristo.
No caigas en el error de pensar que tienes primero que deshacerte de toda tu aprensión para poder conocer a Dios. Si lo haces, esa fe tuya no dejaría de ser una forma más de tratar de salvarte por tus propios medios. Si tú te ocuparas personalmente de la cualidad y pureza de tu compromiso, tuyo sería el mérito de la salvación y Dios sería deudor tuyo. Pero no es la profundidad y pureza de tus afectos lo que va a salvarte, sino la obra de Cristo a favor tuyo. La fe tiene su momento inicial cuando reconocemos y al mismo tiempo rechazamos otros dioses y otras posibilidades y nos volvemos a Dios Padre para relacionarnos con Él sobre la base del firme fundamento de Jesús y no basándonos en nuestros propios méritos. En mi experiencia como pastor, he tenido el privilegio de ver a muchos jóvenes dirigirse a Dios en los siguientes términos: Padre, yo siempre he creído en ti y en Jesucristo, pero mi confianza estaba en otras muchas cosas, en mis capacidades y también en mi propia moralidad. Pero eso no me ha supuesto más que problemas y dificultades. En la medida en que puedo decir que conozco ahora mi corazón y mis sentimientos, lo pongo todo delante de ti y te pido que me aceptes y me recibas no por mis propios méritos, sino por todo lo que Cristo hizo por mí. Y así es como tiene su inicio un proceso de transformación radical de sus vidas, en el que el Evangelio da nueva forma y fondo a todas las áreas de nuestra existencia. Comprométete con una comunidad. Cuando alguien me pregunta, ¿cómo puedo hacerme cristiano?, generalmente contesto, haciendo dos cosas y una tercera más. Las dos primeras cosas, el arrepentimiento y la fe, ya las hemos visto con detalle. Pero hay todavía un factor crucial más que añadir. Entonces, ¿por qué no decir que son necesarias tres cosas? Bueno, porque la experiencia me ha demostrado que es más práctico decir dos cosas y una tercera, porque ese tercer punto no es algo independiente, sino parte integrante de la manera en que se realizan las dos primeras. El hacerse cristiano en la práctica tiene una doble vertiente, la particular y la corporativa. La sociedad occidental subestima el grado en que es producto no de elecciones personales, sino de elecciones de las familias, de las comunidades y de las culturas. De ahí que, necesariamente, el arrepentimiento y la fe se hagan manifiestos tanto en el ámbito individual como en el comunitario. Es asunto personal cuando oramos a solas ante nuestro Dios, tal como veíamos en ejemplos anteriores, y es práctica comunitaria cuando nos identificamos con Cristo públicamente formando parte de la Iglesia. El Evangelio de Lucas nos informa que Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Uno de ellos prorrumpió en insultos contra Jesús, pero el otro le reconvino: en nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos, en cambio, no ha hecho nada malo. A la vista de las circunstancias, esa era una percepción más que notable. Ese ladrón había entendido bien que Jesús era inocente y que iba a morir por los que tendrían que estar ocupando su lugar. Por último, se vuelve a Jesús y le ruega: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre estaba poniendo toda su confianza y toda su esperanza en Jesús y en que instauraría un reino futuro, con una tierra y unos cielos nuevos. Al depositar su confianza en el Cristo, Jesús se lo confirma: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Luke 23:43. Traigo esto a colación porque es un incidente que deja muy claro que la persona puede tener la certeza de la salvación de forma inmediata a la entrega de su corazón a Dios. Ahora bien, en el Nuevo Testamento todo apunta a que los creyentes deberán confirmar y sellar ese compromiso en público mediante el bautismo y su incorporación a una iglesia. El corazón es engañoso por naturaleza y, para poder estar seguros de que estamos confiando en Jesús y no en otras cosas, es necesario unirse al cuerpo de creyentes. Soy consciente de que el mayor problema que muchas personas tienen con el cristianismo tiene mucho más que ver con la iglesia que con Jesús. No les gusta oír que para ser cristiano y vivir como tal es necesario incorporarse a una iglesia en la que su fe pueda desarrollarse. Hay sin duda muchas personas con experiencias negativas con las iglesias y entiendo su prevención. Y estoy dispuesto a admitir que, en líneas generales, las personas que asisten a una iglesia dan muestras de ser más débiles psicológica y moralmente que las personas no comprometidas. Pero eso no debería sorprendernos más que el hecho de que haya más enfermos que sanos en la consulta del médico. Las iglesias atraen lógicamente a un elevado porcentaje de personas con necesidades de diferentes tipos. Pero no por ello deja de ser igualmente cierto que asisten muchísimas personas más que han visto sus vidas cambiadas y llenas del gozo de Cristo. La Iglesia de Jesucristo es similar a un océano en su amplia diversidad. Y, al igual que las aguas del mar tienen partes claras y más cálidas, y otras oscuras y más frías, partes en las que se puede entrar confiadamente y otras en las que el riesgo de perecer es grande, la vida de iglesia puede ser una bendición o una dura prueba. Soy de hecho consciente del peligro de aconsejar a mis lectores que busquen una iglesia en la que integrarse. Pero es sin embargo consejo que no doy a la ligera y para el cual advierto que deben hacerlo con sumo cuidado. Pero lo cierto es que no hay otra alternativa. No se puede vivir la vida cristiana sin la familia de la fe como verdadera iglesia de Cristo. El trauma de la gracia. Ante la pregunta, ¿cómo puedo hacerme cristiano?, es importante dar una respuesta concreta. Pero es por otra parte peligroso dar la impresión de que conocer a Dios es en esencia una técnica, algo que depende directamente de nosotros mismos.
No cabe duda de que el buscar a Dios es una actividad que debe tenernos ocupados, y Jesús mismo nos instó a preguntar, buscar y llamar para poder encontrarlo. Pero no deja de ser muy cierto que, visto en retrospectiva, en el inicio de esa relación Dios siempre da el primer paso, nos busca por pura gracia y nos muestra nuevas realidades. En una manera difícil de explicar y totalmente inesperada, la realidad de nuestra naturaleza caída se hace evidente junto con una gracia radical. Nos damos cuenta, además, de que todos nuestros esfuerzos por ser buenos y felices no hacían más que complicar las cosas. Todo tiene de repente sentido. Las piezas encajan en su debido lugar y todo adquiere de repente una nueva dimensión. Pero lo cierto es que nunca sabemos por adelantado cuándo va a ocurrir. Y lo mismo les ha sucedido a muchos de los grandes hombres de la fe. El apóstol Pablo, San Agustín, Lutero y John Wesley son ejemplo de ello. Pero, para comprobarlo, no hace falta mirar al pasado. En mi propia congregación he sido testigo de miles de vidas cambiadas. Mi ejemplo favorito sobre el trauma de la gracia es el de la escritora Flannery O'Connor en su relato breve, Revelación. La historia comienza en la consulta de un médico, donde están esperando la señora Terpin y su esposo, Claude, a que los atienda el facultativo correspondiente. La señora Terpin entretiene la espera dando razones para sentirse superior a prácticamente todos los allí presentes, por cuestión de raza, categoría social, capacidad física y temperamento personal. Engreída y fatua, es, sin embargo, un personaje muy creíble. O'Connor refleja con acierto y de forma incómodamente familiar el proceso que da lugar a tan cáustico juicio sobre el prójimo. La mujer entabla al principio conversación con otra que ha acudido a la consulta para acompañar a su hija, Mary Grace, que está entretenida leyendo un libro. Mientras va hablando, la actitud condescendiente de la señora Terpin para con los demás resulta evidente, al igual que lo es lo muy pagada de sí misma que está. Mary Grace, aun sin decir nada, no deja de fruncir el ceño y hacer muecas de disgusto e indignación ante los comentarios derogatorios de la mujer, que no deja de hablar sin parar. Por último, la señora Terpin exclama, si hay algo que me caracteriza es que soy una persona agradecida. Cuando pienso en quién podría haber sido si no fuera yo y en todo lo que tengo, no puedo menos que decir bien alto, gracias, Jesús, por cómo son las cosas. Podría haber sido tan diferente. ¿Cuántas gracias he de darte, Jesús? En ese preciso momento, Mary Grace se pone de pie, incapaz de contenerse ni un segundo más y, blandiendo el libro como objeto de agresión, se lo estampa a la señora Terpin en la cabeza y le lastima un ojo. No contenta con eso, le echa las manos al cuello y trata de ahogarla. Pero Mary Grace tiene entonces uno de sus ataques epilépticos y alguien acude a sujetarla. Incapaz por sí misma de entender bien la génesis de lo ocurrido, la señora Terpin se inclina sobre la muchacha y le pregunta con voz no muy firme, ¿qué es lo que quieres decirme?, conteniendo el aliento como si esperara una revelación desde lo alto. En un primer nivel, está esperando una disculpa, pero, en un nivel más profundo, empieza a darse cuenta de que la joven es mensajera de la gracia divina. Mary Grace se la queda mirando y dice con furia, vuélvase al infierno del que procede, vieja bruja. La revelación había alcanzado su objetivo, pero la señora Terpin tenía ahora que cambiar su forma de ver el mundo. Más adelante, ese mismo día, está a solas con sus pensamientos junto al granero de su granja, diciéndose a sí misma, Señor, ¿para qué me mandas un mensaje así? ¿Cómo va a ser posible que sea yo misma y a la vez una vieja bruja? ¿Cómo es que estoy salva y también condenada? Siglos antes, Lutero había aprendido, en forma asimismo dramática, que Dios nos salva por gracia, no por nuestras obras. También se le hizo evidente que el creyente es al mismo tiempo aceptado como justo, y también pecador, simul justus et peccator. Salvada y también una vieja bruja. Pero, al igual que en el caso de Lutero, la señora Terpin se resistía a creer en la necesidad de la gracia. Porque yo, se queja. No hay desgraciado, blanco o negro al que no le haya dado yo algo. Y me mato trabajando a diario. Y hago cosas por la iglesia, también. Pero si tú prefieres la escoria, pues escoria será lo que tendrás, ¿cómo va a ser que yo me parezca a ellos? Yo también podría dejar de trabajar y no importarme si todo estaba sucio, siguió lamentándose. Holgazanear por las esquinas, bebiendo vino barato y fumando y escupiendo en los charcos, y estar impresentable. Podría ser mala con todo el mundo. Un estallido final de furia le sacude todo el cuerpo y se encara de nuevo a Dios, quien te has creído que eres, para tratarme así. En ese momento, el sol empieza a ocultarse en el horizonte, el cielo se tiñe de franjas púrpura. Una luz muy especial le iluminó la mirada. Creía estar viendo un gran puente que se elevaba hacia arriba desde la tierra en llamas. Una gran multitud de almas ascendía hacia el cielo, de toda clase y condición, destituidos de la fortuna, y lunáticos y excéntricos gritando y saltando como batracios. Pero al final del todo había una tribu de personas que enseguida reconoció como aquellos que, al igual que ella y Claude, siempre habían tenido un poco de todo y el talento dado por Dios para usarlo debidamente.
Y marchaban detrás de todos los demás con gran dignidad, responsables como siempre lo habían sido de actuar con sentido común y con una conducta respetable. Eran de hecho los únicos que marcaban bien el paso. Pero, fijándose bien en sus caras, pudo discernir una expresión de incredulidad, porque sus buenas obras estaban también ardiendo. En el bosque vecino, un coro de grillos dejaba oír su canto, pero lo único que ella oía eran las voces de los que ascendían hacia el cielo estrellado cantando, ¡Aleluya! ¡Qué idea tan radical! Los lunáticos y excéntricos, yendo al cielo por delante del grupo de los moralmente superiores. Pero lo cierto es que eso era lo advertido por Jesús a los dirigentes religiosos del momento. Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Mat 21:31. ¿Qué va a pasar si llegas al final del libro y, como consecuencia de haberlo leído, deseas tener fe, pero no la tienes? El escritor Joseph Epstein admitió en cierta ocasión que envidiaba a las personas con la clase de fe, profunda y bien informada, que les ayuda a superar las más terribles crisis. Más en particular, lo dejaba perplejo como la fe cristiana de Flannery O'Connor la había ayudado a hacer frente a una muerte prematura por lupus sin quejas y sin miedo. Por lo tanto, su conclusión final fue que la envidia de la fe, o dolor, es una envidia con la que nada se puede hacer salvo calladamente soportarla. Personalmente, valoro el respeto de Epstein para con el misterio de la fe. Y, desde luego, no es algo que pueda conseguirse con una técnica. Mi pregunta es, sin embargo, ¿no se puede realmente hacer nada al respecto? Durante un periodo particularmente duro en su vida, una mujer de mi congregación se quejaba de que había orado sin cesar a Dios implorándole, Señor, ayúdame a encontrarte, pero sin recibir señal alguna. Un amigo cristiano le sugirió que podría quizás cambiar su ruego y decir, Señor, ven a mí y encuéntrame porque tú eres el buen pastor que se ocupa de las ovejas perdidas. Me dijo por último cuando recordaba esta situación, si estoy contando ahora esta historia es porque realmente vino por mí.